Todo comenzaría algunos años atrás, donde Bills tendría una pesadilla con un ángel demonio. Bills vería una imagen de una sombra que pasaría por cada uno de los universos, destruyéndolos por completo. Bills abriría los ojos, despertaría aterrado, pues llegaría al instante, advertido de su ki intranquilo. Señor Bills, ¿qué le sucede? Preguntaría Whis. Tuve un sueño horrible. Se trataba de un ángel demonio. Diría Bills. Señor Bills, los ángeles demonios no existen, son solo una leyenda. Diría Whis. Los únicos ángeles que existimos son los supremos sacerdote y sus hijos, nadie más. No lo entiendes. Eso no fue un sueño común y corriente. Fue una visión. Diría Bills al levantarse de su cama. Bills comenzaría a flotar dentro del castillo mientras reflexionaba sobre su sueño. ¿Cómo puede demostrar que fue una visión y no un sueño? Preguntaría Whis. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Respondería Bills. Bah, qué tonto. Diría Whis. Pasarían algunas horas mientras Bills no decía una sola palabra. No se quitaba la imagen del ángel demonio. Whis ya se estaba preocupando. Señor Bills, no me diga que sigue con esa idea de su sueño. Diría Whis. Tengo una imagen en mi cerebro. Diría Bills. Era solo una sombra, pero poseía una silueta tan particular que es imposible de no reconocer. ¿Podría decir qué raza era? Preguntaría Whis. Podría ser cualquier ser bípedo. Lo que más me llama la atención el cabello de ese sujeto. Tenía un peinado extravagante en 7 puntas. Bills golpearía la mesa tras recordar algo. Es cierto. Tenía una cola. ¿Cola? Preguntaría Whis. Sí, una cola de simio, no hay duda. ¿Cuál es esa raza que tiene una cola de simio? Preguntaría Bills. Creo que se refiere a los Saiyajins. Son la principal fuerza de Freezer. Diría Whis. Veo que no está tan errado con su sueño. Vamos a visitar a Freezer. Ordenaría Bills. Horas más tarde, Bills y Whis llegarían a la nave de Freezer. Gran Bills, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntaría Freezer aterrado. Quiero que me digas si conoces algún Saiyajin con el cabello en 7 puntas. Diría Bills seriamente. Si alguien lo ha hecho enojar, solo dígame y lo eliminaré. Diría Freezer. Solo responde mi pregunta. ¿Conoces a un Saiyajin así? Preguntaría Bills. Freezer se mostraría aterrado. No recordaba a Bills tan molesto. Ahora que lo recuerdo, si hay alguien. Diría Freezer. Freezer llevaría a Bills hasta su computadora y le mostraría la base de datos. Él es Bardock, uno de los mejores soldados, pero algo rebelde. Diría Freezer. He tenido ciertos problemas con él, ya que ha atacado a varios de nuestros propios hombres por indisciplina. ¡Es él! Diría Bills con los ojos vidriosos. Señor Bills, ¿está usted seguro? Preguntaría Whis. Bills no contestaría. Estaba perdido en sus propios pensamientos. Señor Bills, reaccione. Diría Whis. Freezer, escucha atentamente. Quiero que te deshagas de todos esos Saiyajin. No quiero a uno solo de ellos con vida. ¿Oíste? Ordenaría Bills. Señor Bills, significa la mitad de mi tripulación. Diría Freezer. Ya verás cómo te las arreglas. Los Saiyajin serán un peligro para mí y para ti. Diría Bills. Freezer entendía que algo sucedía, así que no correría riesgos. Tras algunas preparaciones, Freezer ordenaría a todos los Saiyajin reunirse. Bardock estaría con Guine. Se había filtrado la información sobre los planes de Freezer. Bardock, no puedes estar hablando en serio, es una locura. Diría Guine. No tengo dudas. Freezer nos exterminará. Diría Bardock. Tal parece que un cierto dios de la destrucción, que está por encima de Freezer, teme a un Saiyajin con el cabello en 7 puntas. Ese soy yo y nuestro hijo Kakaroto. Bardock vería la nave. El pequeño Goku estaba llorando. No tiene sentido que destruyan un planeta entero solo por temor. Diría Guine. Aunque no lo creas, las personas poderosas toman decisiones de este tipo. Diría Bardock. El pequeño Goku lloraba cada vez más fuerte. Una línea blanca de energía rodearía su cuerpo. ¿Qué le pasa? Preguntaría Guine. Bardock usaría su rastreador para medir el poder de pelea del pequeño Goku. El radar estallaría. Ya veo. Es a esto a lo que le tienen miedo. Diría Bardock. ¿De verdad crees que nuestro hijo sea un peligro para Freezer y ese dios de la destrucción? Preguntaría Guine. Mira su energía. Parece un ángel. Diría Bardock. Mi pequeño Kakaroto parece un ángel. Diría Guine entre llantos. Lo enviaré a un pequeño planeta llamado Tierra. Está muy lejos y dudo que Freezer muestre interés en él. Algún día sé que Kakaroto se encargará de él. Diría Bardock. Bardock accionaría la nave, haciendo que Goku viaje directo a la Tierra. Kakaroto, si
todo sale bien, te prometo que mamá te irá a buscar. Diría Ginny entre llantos. Horas más tarde, Freezer saldría de su nave, crearía una gigantesca bola de ki para exterminar a los Saiyajin. Bardock trataría de defender el planeta Vegeta, pero sería inútil. El planeta sería destruido en cuestión de segundos. Por otra parte, Cooler, el hermano de Freezer, estaría con su padre el Rey King Cole, navegando por el espacio. Así que mi hermano decidió acabar con los Saiyajin, diría Cooler. Así es, parece ser que fue una orden de Bills. No había nada que hacer. Diría King Cole. ¡Qué tonterías! Todo por un miedo irracional. Nuestra raza es la más poderosa, diría Cooler. No se te ocurra hablar así de Bills, diría King Cole. Si te llega a escuchar nos eliminará solo con desearlo. No es para tanto, ni siquiera está aquí, diría Cooler. ¡Señor Cooler!, llamaría uno de los soldados. ¡Hemos encontrado una nave que pertenecía a los Saiyajin! Cooler vería la nave, vería un pequeño niño Saiyajin. Mira eso. A tu querido hijo se le escapó uno, diría Cooler. Hay que destruirlo. Si Bill se entera nos exterminará, diría King Cole. Como sea, diría Cooler. Cooler saldría de su nave, apuntaría con un rayo de ki directo a la nave del pequeño Goku para destruirlo. El rayo de ki estaba a nada de llegar a la nave de Goku, pero este gritaría expulsando una gran cantidad de energía. ¿Qué es eso?, se preguntaría Cooler desconcertado. El radar de Cooler explotaría al no poder tomar una lectura. El rayo de ki al impactar desaparecería por completo. ¡No es cierto!, diría Cooler furioso. Cooler lanzaría un nuevo rayo de ki, pero la energía que emanaba Goku explotaría aún con más intensidad. La nave de Cooler sería tragada por una gigantesca explosión de ki, desapareciéndolos en el acto. Horas más tarde, Goku llegaría a la Tierra, pero no perdería la memoria por no golpearse en la cabeza. Así, crecería hasta averiguar todo lo que había pasado en el planeta Vegeta. Durante los años, Goku lucharía con enemigos que lo fortalecerían cada vez más. Derrotó hasta el Majin por sí solo. Freezer jamás se preocupó por la ausencia de su padre y su hermano, ya que ahora tenía el imperio para él solo. Un día, Goku llegaría al palacio de la anciana Uranai Baba. Vine el día de hoy como me lo dijiste. Quiero saber qué es tan importante que tenías para decirme, diría Goku. Goku, tu pasado te persigue. Diría Uranai Baba. Eres un ángel demonio. ¿Un qué?, preguntaría Goku confundido. ¡Un ángel demonio!, diría nuevamente Uranai Baba. No tiene sentido, se supone que soy un Saiyajin, diría Goku molesto. ¡Qué muchacho tan ignorante! Los ángeles demonios no son una raza. Son entidades que despiertan en seres elegidos por el destino. Los ángeles demonios han sido temidos por los dioses durante milenios. Eso significa que cuando un dios sepa de ti, no parará hasta destruirte, explicaría Uranai Baba. Eso explica por qué tengo tanto poder, pero aún así siempre me siento débil, como si nunca lo hubiera dado todo, diría Goku. Ni siquiera te conoces a ti mismo, pero ahora tendrás que prepararte, porque serás el enemigo de los seres más poderosos de todos los universos, diría Uranai Baba. ¿Universos?, preguntaría Goku. Así es, existen 12 universos en total. Cada uno tiene su dios de la destrucción y su dios de la creación, diría Uranai Baba. Se supone que ese Kaioshin bueno para nada es un dios de la creación, si no me equivoco, diría Goku. Así es, él debería de conocer al dios de la destrucción de este universo, diría Uranai Baba. Entonces iré a hablar con él, diría Goku. Espera, no te precipites, diría Uranai Baba, pero sería demasiado tarde. Goku había desaparecido con la teletransportación. Goku llegaría al planeta sagrado para verse con el Kaioshin. Señor Goku, qué sorpresa verlo aquí, diría el Kaioshin. Dime, ¿quién es tu dios de la destrucción?, preguntaría Goku. Señor Goku, ¿cómo sabe de él?, preguntaría el Kaioshin. Habla, se supone que es un sujeto muy fuerte. Quiero saber quién es, diría Goku. Señor Goku, no lo tome a mal, pero el dios de la destrucción no es alguien a quien deba de conocer usted, diría el Kaioshin. Goku sujetaría el Kaioshin de su uniforme y lo levantaría del suelo. Grandísimo tonto, te salvé la vida en más de una ocasión y protegí a la tierra. Tan solo me dijiste que soy un Saiyajin, pero nunca me dijiste la historia del ángel demonio, diría Goku furioso. ¡Ángel demonio!, diría el Kaioshin. Parece que ese nombre te suena, diría Goku al soltar al Kaioshin y dejarlo caer. Necesito respuestas, y tú me las darás quieras o no. Señor Goku, por favor, cálmese, diría el Kaioshin. El ángel demonio solo es una leyenda, no es nada importante. Tu actitud dice que le temes a eso, diría Goku. Uranai Baba me lo dijo todo. Los dioses temen al ángel demonio. No me diga que va a creerla a una simple anciana, diría el Kaioshin con algo de timidez. Esa anciana ha anticipado ataques y desastres en la tierra.
Confío en ella más que en ti, diría Goku. Háblame sobre el dios de la destrucción o te acabaré. Está bien, le diré todo lo que sé. Diría el Kaioshin. El Kaioshin le explicaría a Goku todo lo que sabía sobre el dios de la destrucción, sus tareas y sobre su poder. Bills, el dios de la destrucción no es alguien a quien subestimar. Diría el Kaioshin. Solo por estar de mal humor ha desaparecido planetas enteros. No es conveniente que se meta con él. Se lo pido por el bien de la Tierra. Solo iré a visitarlo. No existe alguien tan fuerte. Me veo en la obligación de conocerlo. Pero, señor Goku, se lo ruego. Es más peligroso de lo que usted cree. Advertía el Kaioshin. Me llevarás por las buenas o lo harás por las malas. Amenazaría Goku. Como usted diga, diría el Kaioshin, sabiendo que Goku tenía un carácter especial. El Kaioshin llevaría a Goku hasta el planeta del dios de la destrucción. ¡Qué lugar tan feo!, diría Goku. Señor Goku, por favor, tenga más respeto, pediría el Kaioshin, pero Goku lo ignoraría. Whis llegaría al sentir la presencia del Kaioshin. ¡Qué agradable sorpresa!, diría Whis. Estoy buscando al dios de la destrucción, diría Goku. ¿Disculpe?, preguntaría Whis ofendido. ¡Cuánto lo siento! Es que mi amigo es algo grosero, diría el Kaioshin. Whis notaría la particularidad del cabello de Goku. Recordaría el sueño de Bills. Ya veo, diría Whis. ¿Con qué es un Saiyajin? ¿Cómo lo supiste?, preguntaría Goku. Tengo unos cuantos años de experiencia, diría Whis. Whis iría a despertar a Bills para darle la noticia de la llegada de Goku. El dios de la destrucción se levantaría aterrado. ¿Un Saiyajin?, diría Bills. Bills saldría a toda prisa. Lo vería Goku tal cual en el sueño. Es imposible. Es igual a Bardock, pensaría Bills muy preocupado por su sueño. Bills se veía aterrado y Goku podía ver ese miedo. No se asuste, aún no ha visto mi verdadero poder, sonreía Goku. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntaría Bills furioso. Disculpe, ¿de dónde lo sacó?, preguntaría Whis al Kaioshin. El señor Goku proviene del planeta Tierra. Salvó a su planeta en más de una ocasión, diría el Kaioshin. Aunque se ve algo rudo, es una buena persona en el fondo. ¿Estaba al tanto de que es un Saiyajin?, preguntaría Whis. Sí, lo sabía. Llegó en una extraña nave cuando era solo un bebé y fue criado por los humanos sin saber que era un Saiyajin, explicaría el Kaioshin. Cuando lo conocí en la Tierra, tuve que decírselo yo mismo, ya que ni él mismo lo sabía. ¿Cuál es el motivo de tu visita?, preguntaría Bills seriamente. Bueno, tengo entendido que eres un sujeto muy fuerte y venía a comprobar eso, diría Goku con una especial sonrisa. Vaya, te veo muy confiado, pero me pregunto si tendrás el nivel necesario para luchar contra mí, diría Bills. Aunque sea el de mi sueño, no se ve tan fuerte como lo pensaba, pensaría Bills. Señor Bills, señor Goku, por favor, no es necesario pelear, diría el Kaioshin al colocarse entre medio de ambos. Apártate o te volaré en pedazos, diría Goku. Vaya, qué sujeto tan grosero, diría Whis al demostrar su desprecio. Oye, ¿tú qué clase de ser eres?, preguntaría Goku a Whis. Señor Goku, por favor, compórtese. Esa no es la manera, decía el Kaioshin. Soy un ángel, maestro y sirviente del señor Bills, diría Whis seriamente. Es un placer. ¿Con que un ángel?, diría Goku confiado. Actúa como si supiera algo que no nos quiere decir, pensaría Bills. Apártate, Kaioshin, es mío, diría Bills decidido. Pero, señor Bills, diría Kaioshin. Déjelo, se lo pido yo ahora, intervendría Whis. Como usted diga, diría el Kaioshin al darse por vencido. Cuando quieras, te espero, diría Bills. Goku sin aviso se lanzaría a Bills con un golpe de puño. El dios de la destrucción sostendría su puño y no lo dejaría moverse. Eres muy presumido para el poco poder que tienes, diría Bills. A no ser que lo estés escondiendo. Ya verás, diría Goku molesto. Goku se transformaría en Super Saiyajin, aumentando su ki. Así lograría liberarse de Bills. ¿Qué es eso?, preguntaría Bills. ¿Te sorprende? Es mi primera transformación. La llamo Super Saiyajin, diría Goku. Y luego se transformaría en Super Saiyajin 2. Y esta es una versión mejorada, el Super Saiyajin 2. Yo no lo llamaría transformación. Solo has cambiado el color de tu cabello, diría Bills. Digamos que es un cambio de estado. Como sea, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Bills. Lo atacaría con una lluvia de golpes, pero ninguno lo alcanzaría. Bills se movía de lado a lado mientras esquivaba todos los golpes. Hasta tenía sus brazos detrás de su cintura, ya que Goku para él no merecía una postura seria. Sí, un poco mejor, pero no lo suficiente, diría Bills. Bills con su cola golpearía el rostro de Goku, lanzándolo lejos. Creo que eso del ángel demonio eran puras patrañas,
pensaría Bills. Señor Goku, por favor, no siga con esto, Diría el Kaioshin. Cierra la boca si no quieres estar otros 3 meses encerrado en un jarrón, Diría Goku furioso. ¿Cómo dices? Preguntaría Bills. Oye, ¿este sujeto te hizo eso y no dijiste nada? Bueno, no es tan grave como suena. Diría el Kaioshin algo avergonzado. ¿Qué hubiera pasado si Senosama lo llamaba y usted no hubiera podido responder? Preguntaría Whis seriamente. Bueno, en eso tiene razón, pero no lo hizo con maldad. Diría el Kaioshin. Lo hice porque no me quería dejar pelear con Majin Buu. De todas maneras, lo derroté. Diría Goku. ¿Majin Buu? Diría Bills confundido. Fue el demonio que creó el mago Babidi y que cada tanto hacía de las suyas. Diría Whis. Sí, lo recuerdo. El chicle que hablaba. Diría Bills. Y dime, Goku, ¿cómo derrotaste a Majin Buu? Es un ser muy fuerte y con una regeneración que lo hacía casi inmortal. Porque usé mi última transformación. ¿Quieres verla? Preguntaría Goku. Muéstremela. Respondería Bills emocionado. Como desees, diría Goku. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Poco a poco, sus músculos crecerían mientras el cabello se alargaba. Este es el Super Saiyajin fase 3, Diría Goku. No está mal. Diría Bills. Y dime, ¿no tienes una de esas en fase 4? No seas tonto, esto no existe. Diría Goku. Goku se lanzaría a gran velocidad hacia Bills. Comenzaría a atacarlo de nuevo con todo lo que tenía. Goku golpearía a Bills con todo, pero este se cubría de cada uno de sus ataques. Al menos ahora vales la pena. Diría Bills. Goku desaparecería y reaparecería detrás de Bills, pero el dios de la destrucción reaccionaría a tiempo y con su cola lo enrollaría sobre el cuello de Goku. Muy fuerte y todo, pero te falta velocidad. Diría Bills. Bills azotaría a Goku contra el suelo una y otra vez y luego lo patearía en su cuerpo, haciendo que Goku salga despedido varios metros lejos. Goku tomaría impulso y de nuevo se lanzaría a Bills. Goku se veía furioso, por algún motivo odiaba a Bills. No llegas ni a mis talones, será mejor destruirte. Diría Bills. Ya quisieras. Diría Goku. Goku daría su mejor esfuerzo. Increíblemente, uno de sus golpes vencería la guardia de Bills, rozando su rostro. Bills tendría un leve rasguño, pero lo que sería lastimado había sido su orgullo. ¡Insolente! Diría Bills molesto. Bills golpearía a Goku en el pecho. Goku saldría despedido lejos mientras tosía sangre. Creo que será mejor acabar contigo. Diría Bills. Señor Bills, por favor, no se pase. Diría el Kaioshin. Guarda silencio, o te encerraré en una espada como a tu antepasado. Amenazaría Bills. Goku se pondría en pie, sentía un gran dolor, pero aún así no se rendiría. Ya verás, diría Goku. Goku lanzaría un gran Kamehameha hacia Bills. Este con solo estirar su mano, lo resistiría sin problema alguno. Imposible, diría Goku asombrado. Bills de un momento a otro llegaría Goku con un golpe de puño en su estómago. Goku gritaba de dolor mientras perdía su transformación. 2 golpes y estás fuera de combate, diría Bills al ver cómo Goku caía de rodillas. Alguien tan creído como tú solo merece la destrucción. Goku escupiría el rostro de Bills. Cierra la boca, payaso, diría Goku. Ay ya, destrúyalo de una vez, cae muy mal, diría Whis. Hakai, diría Bills. Goku se cubriría de energía Hakai, pero debajo de la energía de destrucción, una línea blanca lo protegía. ¿Qué es eso? Preguntaría Bills asombrado. No lo puedo creer, diría Whis. Goku daría un salto hacia atrás, se pondría en guardia de nuevo a pesar de sus heridas. Oye, no hiciste nada, es más grande tu boca que tu poder, diría Goku. No es posible. Algo anuló el Hakai. Pensaría Bills aterrado. Whis, ¿qué significa esto? Preguntaría Bills. No lo sé, pruebe de nuevo, pediría Whis. ¿Probar qué? Diría Goku. Bills volvería a lanzar energía Hakai, pero otra vez pasaría lo mismo. El cuerpo de Goku era protegido por una extraña energía blanca. ¿Qué es esto? Se preguntaría Goku al sentir un extraño poder. Bills no dudaría un solo momento y atacaría a Goku. Lo dejaría inconsciente de un solo golpe. Supongo que tendré que hacerlo a la antigua, diría Bills. No, espera, diría Kaioshin. El señor Goku ha salvado la Tierra y otros planetas. Sé que puede tener un carácter complicado, pero es una buena persona. Creo que no lo estás entendiendo. Este sujeto es un ángel demonio, diría Bills. Un momento, no puede ser, diría el Kaioshin. El señor Goku cumple con las características de un sueño del señor Bills, diría Whis. El Saiyajin de cabello con 7 puntas era un ángel demonio. Solo eso explica por qué no le hace efecto el Hakai, diría Bills. Solo los ángeles y Senosama somos inmunes al Hakai. Así que,
Si no es un ángel, al menos es un ángel demonio, diría Whis. No puede ser cierto. Tiene que haber un error, diría el Kaioshin. Piensa lo que quieras, pero por algo ordené a Freezer destruir el planeta Vegeta, diría Bills. Era para evitar esto. Tú destruiste mi planeta natal, diría Goku. Había recuperado la conciencia y lo había escuchado. Maldición, diría Bills. Bills lanzaría una bola de ki a Goku, pero este desaparecería en el momento justo. Se colocaría a un lado del Kaioshin. Sal de ahí para que lo pueda matar, diría Bills al Kaioshin. Maldito pedazo de basura. Así que eres la razón de que no haya más personas como yo. No sabes lo solo que me he sentido, diría Goku furioso. De todas maneras, que lo sepas no me afecta en nada, diría Bills. Juro que volveré y te acabaré, gritaría Goku. Goku desaparecería con la teletransportación. ¡Se fue!, diría Bills furioso. Oh, no, escapó con su teletransportación, diría el Kaioshin. Oye, ¿tú sabías algo de esto?, preguntaría Bills furioso. Solo que un anciano le dijo sobre algo del ángel demonio, respondería el Kaioshin. Para ser sincero, no creí que fuera cierto. Maldición, hay que ir a la Tierra ya mismo, diría Bills. Mientras tanto, Goku acababa de llegar a la Tierra. Estaba gravemente herido. Goku, te dije que no te precipitaras, diría Uranai Baba molesta. Vamos, si lo sabes todo. Sabías que haría eso, diría Goku. Tampoco llego a tal extremo, diría Uranai Baba. Toma una semilla del ermitaño. Goku comería la semilla del ermitaño. Ya estaba como nuevo. Oye, ¿por qué traías una semilla del ermitaño?, preguntaría Goku. Porque sí, respondería Uranai Baba. Vamos, ya lo sabías, reía Goku. Bueno, para nada, a ver cómo nos sacas de este lío, diría Uranai Baba. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. Bills vendrá para aquí, destruirá la Tierra aunque tú no quieras. diría Uranai Baba. Eso no lo permitiré, diría Goku decidido. No seas tonto, ya lo vi. diría Uranai Baba. Desaparecerá la Tierra con energía de Hakai y no quedarán ni nuestras almas. Las esferas del dragón no servirán para nada. ¿Entonces no puedo hacer nada?, preguntaría Goku. Sí, hay una cosa. diría Uranai Baba. Existen unas esferas del dragón que cada una de ellas tiene el tamaño de la Tierra. Se las conoce como las super esferas del dragón y se creen que son las originales y primeras. Pero si son tan grandes, ¿cómo las reuniré?, preguntaría Goku. Muchacho tonto, eres un ángel demonio. Cuando domines tus verdaderos poderes, no habrá obstáculos para ti, diría Uranai Baba. Bills y los demás acababan de llegar a la Tierra. Siento el ki de Bills. Es extraño, antes no podía sentir su energía, diría Goku. Al ser un ángel demonio podrás sentir las presencias de los dioses, diría Uranai Baba. Goku vería como el cielo se cubriría de energía Hakai. No puede ser, la Tierra, diría Goku. Ahora, ve a pelear con un sujeto llamado Freezer. Él será un paso para comprender tu poder de ángel demonio, diría Uranai Baba. Espera, te llevaré conmigo, diría Goku al tomar a Uranai Baba de un brazo y colocar sus dedos en su frente, pero Uranai Baba quitaría su brazo. Yo no voy a ir contigo, este es mi destino. diría Uranai Baba. Goku, las superesferas del dragón se esparcen por el universo 6 y 7. Derrota a Bills y reconstruye la Tierra con ellas, diría Uranai Baba. Al menos dime si podré ganarle, diría Goku. Si te lo digo, no pasará, diría Uranai Baba mientras la energía Hakai llegaba a su templo. Goku se veía obligado a dejar la Tierra. Todo el planeta desaparecería por completo por acción de Bills. Bills, me las pagarás, tú y todos los dioses, diría Goku furioso mientras se escondía en el planeta Yardrat. Goku iría al planeta Yardrat, ya que no tenía muchos lugares donde pasar desapercibido. Ese maldito de Bills me las pagará, pero primero tengo que hacerme más fuerte, diría Goku. Goku sería recibido con temor por los Yardrats, aunque ellos lo respetaban mucho porque los había salvado en el pasado. Goku comenzaría a realizar investigaciones sobre Freezer. Sabía que tenía que luchar contra él para hacerse más fuerte. Horas más tarde, vemos a Champa llegar al planeta de Bills, ya que su hermano lo había llamado. ¡Oye, bueno para nada! Diría Champa. Vine en cuanto recibí la noticia. Bills le daría los detalles sobre Goku y cómo supo que se trataba de un ángel demonio. Pensé que habías acabado con todos los Saiyajin. Diría Champa. Yo también, pero sin Muni el Hakai, de alguna manera pudo escapar del exterminio del planeta Vegeta. Diría Bills. Dime, Champa,
¿Acaso te encargaste de todos tus Saiyajin? Lo hice solo para estar tranquilo y evitar que ese Goku se infiltre en el universo 6 como un Saiyajin más. diría Champa. Aunque no creo que pueda viajar entre universos. Señor Champa, recuerde que el ángel demonio es inmune al Hakai por naturaleza. Diría Vados. A alguien como él le sería muy fácil comprender cómo traspasar universos. De todas maneras, no hay de qué preocuparse. Bills dijo que los había derrotado con 2 golpes, y eso que ese sujeto estaba usando su última forma. Diría Champa. Bills apretaría sus puños. Estaba muy tenso. Sentía que algo no andaba bien. Aún así, es un sujeto que con su corta edad logró derrotar a Majin Buu. Diría Bills. No puedo darle un solo minuto de ventaja. No quiero que se haga más fuerte. Lo sigo buscando y no lo encuentro. Diría Whis mientras observaba su báculo. Es como si fuera invisible ante los ojos de un ángel. ¿Por qué no hablan con Zeno-sama? Preguntaría Vados. ¿Estás loca? ¿Quieres que se enoje con nosotros? Preguntaría Champa furioso. Vaya, lo siento. Sonreía Vados. En el planeta Yardrat, Goku estaría hablando con uno de los Yatras más importantes. Puedo encontrar a Freezer por ti. Después de todo nos salvaste de Majin Buu y te lo debemos. Diría el Yardrat. Pero esta pregunta quiero que la medites seriamente. ¿Estás dispuesto a enfrentarte al ser más poderoso del universo? El ser más poderoso es Bills, el dios de la destrucción. Diría Goku seriamente. Sí, lo sé, pero Bills es un dios. Freezer es el mortal más poderoso del universo. Diría Goku. El Yardrat suspiraría. No se veía muy convencido. Nadie conoce el verdadero poder de Freezer. Algunos cuentan que posee varias transformaciones y que nadie ha llegado a ver su último estado. Advertía el Yardrat. Goku, ¿no quieres entrenar antes de intentar algo? No, Bills me debe estar buscando. Además, la anciana Uranai Baba me dijo que tenía que pelear contra Freezer para hacerme más fuerte. Respondería Goku. Puede que sea una vieja loca, pero nunca se equivocó. El Yardrat cerraría sus ojos mientras concentraba su ki. Poco a poco una misteriosa aura recorría su cuerpo. El espacio a su alrededor parecía distorsionarse. Goku se alejaría un poco por precaución. Oye, ten cuidado, diría Goku. El Yardrat trazaría un círculo con su mano y crearía un portal del tamaño de una persona. Goku podría ver al otro lado. Ese tiene que ser Freezer, diría Goku. Freezer observaría a Goku al notar el portal. No comprendía qué sucedía. ¿Qué es eso? Se preguntaría Freezer. Apresúrate, hijo. No puedo resistir esto mucho tiempo, diría el Yardrat. Goku cruzaría finalmente el portal. Freezer estaría intrigado. Dime, jovencito, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntaría Freezer. ¿Tú eres Freezer? Preguntaría Goku. Sí, ese soy yo. Imagino que necesitas trabajo, diría Freezer. Dime, ¿de cuánto es tu nivel de pelea? ¿Nivel de pelea? Preguntaría Goku. Oh, veo que no estás muy familiarizado con nuestras tecnologías, diría Freezer. Deja de hacerme perder el tiempo, diría Goku impaciente. Vine a pelear contigo. ¿Conmigo? Preguntaría Freezer confundido. Las fuerzas especiales Ginyu estaban allí. Comenzarían a reírse. Gran Freezer, deje que me encargue de este insolente, diría Ginyu. Adelante, diría Freezer. Ginyu apoyaría su mano en el hombro de Goku. No lo tomaba en serio. Mira, joven, te dejaré que me des un golpe de ventaja, diría Ginyu al tocarse la mejilla con la punta de su dedo. Goku sonreía de manera siniestra. Vaya, muchas gracias. Si no hicieras eso, no sé si podría ganarte, diría Goku confiado. Goku tomaría el brazo de Ginyu y de un simple movimiento se lo arrancaría a la altura del codo. ¡Imposible!, diría Freezer asombrado. ¡Bastardo!, gritaría Ginyu furioso. Oye, todavía no te di el golpe, diría Goku. Goku golpearía a Ginyu en el rostro, usando su propio brazo apuntado. Ginyu saldría despedido directo a Freezer. Freezer estiraría su mano, sostendría el cuerpo de Ginyu sin esfuerzo. Vaya, así que eres más fuerte que las fuerzas especiales, Ginyu, diría Freezer. El resto de las fuerzas especiales Ginyu huirían aterrados, pero Freezer los asesinaría al lanzar láseres de ki desde sus ojos. No eran muy especiales después de todo, diría Goku. Freezer vería seriamente a Goku, luego lanzaría una sonrisa. Y bien, ¿piensas atacar o tienes miedo?, preguntaría Freezer. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Freezer no podía creer que alguien haya podido hacerle daño de esa manera. ¿Qué clase de sujeto eres?, preguntaría Freezer furioso. Ahora dilo sin llorar, diría Goku provocando a Freezer. No sabes en el problema que te metiste, diría Freezer. Ya sé que puedes transformarte.
así que no pierdas más el tiempo, diría Goku. Vaya, veo que estás informado. Diría Freezer. Se dice que de ti tienes una transformación que nadie ha conocido. ¿Me darías ese placer? Preguntaría Goku. Freezer sonreía. Sentía que la ocasión valía la pena. Freezer sin dudarlo usaría su última transformación. Goku estaba sorprendido, pero se tenía fe. Siéntete orgulloso. Nadie ha visto esta forma. Diría Freezer. Como sea, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin expulsando todo su poder. Vaya, nada mal. Así que tú también puedes transformarte. Diría Freezer. Al menos me gustaría saber tu nombre, porque cuando te mate no podré saberlo. Yo soy Goku, mejor conocido como el Ángel Demonio. Diría Goku. ¿Ángel demonio? Diría Freezer aterrado al dar algunos pasos hacia atrás. No digas patrañas. Eso es un mito. Vaya, te veo asustado. ¿Le tienes miedo a los ángeles demonios? Preguntaría Goku burlándose de Freezer. No seas tonto. Estás hablando con un demonio del frío, la raza más poderosa de todo el universo. Diría Freezer al lanzarse hacia Goku. Goku y Freezer comenzarían a tener una batalla intensa. Freezer no podía creer cómo alguien peleaba a su mismo nivel. Es un insulto que alguien lleve a rivalizar contra mí de esa manera. Diría Freezer fuera de sí. Goku conectaría un certero golpe de puño en el estómago de Freezer. El demonio del frío saldría despedido lejos, bastante lastimado. Vine a pelear contigo porque se supone que me harías más fuerte, pero estoy pensando que eres una pérdida de tiempo, diría Goku. Goku se giraría y le daría la espalda a Freezer. Oye, ¿cómo te atreves a ignorarme? Preguntaría Freezer furioso. Eres aburrido. No vale la pena ni matarte, diría Goku. Espero que con esto saque su verdadero poder. Sé que esconde algo, diría Goku. Freezer se pondría frente a Goku, le bloquearía el paso. ¡Desgraciado! Diría Freezer tras conectar un golpe de puño en Goku. Goku solo daría algunos pasos atrás. No sería suficiente. ¿Qué vas a hacer? Preguntaría Goku. Freezer gruñaría, pero en un momento lograría calmarse. Eres un ser despreciable. Me obligarás a hacer algo que no quería, diría Freezer. Freezer estiraría sus brazos a los lados. Comenzaría a canalizar energía. Esta forma no es una transformación por sí misma. Solo es la mejora de la manera que el ki fluye en mí, explicaría Freezer. Pensaba usarla en un futuro para derrotar a Bills. Usarla contra ti me implica delatarme, pero veo que no tengo opción. ¿Contra Bills? Preguntaría Goku. Vaya, con que lo conoces. Quizás si seas un ángel demonio después de todo, sonreía Freezer. Freezer comenzaría a aumentar su poder. Su cuerpo se volvería dorado usando la forma Golden. Esta forma le llamo Golden Freezer. Más que nada por su color dorado, diría Freezer. ¿Qué es esa energía? Parece la energía de Bills, diría Goku. ¿Puedes sentir mi ki? Preguntaría Freezer. Claro que sí. No te creas tan fuerte, decía Goku, aunque estaba nervioso. Es extraño. Sé de seres que no necesitan radares para sentir el nivel de pelea de los demás, pero mi ki no podría ser detectado por mortales, ya que en este momento poseo el ki de un dios, diría Freezer. ¿El ki de un dios? Se preguntaría Goku. Bills entraría en alerta. Sentiría el ki de Freezer. Oiga, ¿no perciben algo? Preguntaría Bills. Ahora que lo dice, puedo sentir algo, diría Whis. Es cierto, parece el ki de un dios, pero no de uno conocido, diría Vados. Whis, revisa por favor, pediría Bills. Whis buscaría con su báculo la extraña energía. Daría con Freezer y Goku. Vaya, miren qué cosa, Freezer y Goku, diría Whis. Oye, Freezer tiene el ki de un dios, diría Bills intrigado. Es la primera vez que veo a un mortal usar el ki de un dios, diría Vados. No es algo para tomar a la ligera. ¿Le parece conveniente ir hasta allí? Preguntaría Whis. No, mejor observemos, quizás Freezer lo acabe, diría Bills al querer estudiar la situación. Además, quiero saber cómo es eso de que Freezer alcanzó el ki de un dios. Estoy esperando a que me ataques. ¿Qué esperas? Preguntaría Freezer. Goku elevaría su ki tanto como podría. Se lanzaría con todo hacia Freezer, pero al lanzar un golpe de puño, este lo esquivaría con facilidad. ¡Lento!, diría Freezer. No puede ser, diría Goku. Goku lanzaría varios golpes uno tras otro, pero ninguno de ellos tendría éxito. Freezer se desplazaba de lado a lado esquivando todo. ¡Eres un perdedor!, diría Freezer. Freezer acumularía ki en su puño, conectaría un fuerte golpe en el centro del pecho de Goku. Goku recibiría un golpe letal. La energía de ki de Freezer viajaría por todo su cuerpo. Goku saldría despedido lejos. Perdería su transformación en un instante. ¡Ja! ¡Un solo golpe!, diría Freezer. Mire, a usted le tomó 2, diría Whis a Bills. No seas tonto. Yo no estaba peleando en serio. Freezer lo golpeó con todo. Se justificaría Bills. Goku caería al suelo. La energía que Freezer había dejado con su golpe atormentaría a Goku. Goku comenzaría a gritar de dolor. ¿Qué te parece mi golpe?
Es una forma de manifestación de energía como si fuera corriente eléctrica, diría Freezer. Goku comenzaría a perder el conocimiento lentamente mientras su visión se tornaba borrosa. En ese momento, Goku comenzaría a escuchar la voz de Uranai Baba. Debes de pelear contra Freezer. Así te harás más fuerte y podrás luchar contra Bills. Escucharía Goku la voz de la anciana. Es cierto, ella nunca se ha equivocado. Diría Goku. Una delgada línea de energía se formaría alrededor de Goku. Este apretaría sus puños y de un salto se pondría en pie como si no le hubiera pasado nada. ¡Pero qué demonios! Preguntaría Freezer confundido. No podía creer cómo Goku se había levantado de la nada. El cabello de Goku tomaría un extraño color rojizo. ¡Tiene aquí de un dios! Gritaría Bills al reconocer su energía. Vaya, 2 mortales con el ki de un dios. Diría Vados. Ciertamente, Goku es un ángel demonio. Está despertando sus verdaderos poderes. Decía Whis. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? Preguntaría Freezer. Ya te lo dije, tú eres el camino que tengo que recorrer para llegar a Bills. Diría Goku seriamente. Estaba dispuesto a hacer lo que pudiera para poder llegar hasta Bills y enfrentarse a él. Freezer se pondría en guardia. Sabía que el estado de Goku no era para tomarlo a la ligera. Solo porque tengas la costumbre de cambiar de color de cabello, no significa que puedas ganarme. Diría Freezer. Ya dilo sin llorar. Diría Goku. ¿Qué dijiste? Preguntaría Freezer molesto. Estás hablando mucho y se vuelve molesto. Se me hace que tienes miedo, diría Goku desafiando a Freezer. Freezer se lanzaría hacia Goku, comenzaría a atacarlo sin piedad. Goku recibiría todos los golpes. No te ha cambiado el poder, solo el cabello. Reía Freezer. Freezer golpearía con un gancho bajo al mentón de Goku. Este se elevaría a lo alto del cielo. Freezer lo alcanzaría y al llegar a él, lo derribaría con un golpe martillo. Goku caería al suelo golpeándose fuertemente. ¡Vaya! Después de todo, no es tan fuerte, diría Champa. Preste atención. Diría Vados. Espero que con eso sepas de lo que es capaz el gran Freezer, diría Freezer. Goku se pondría en pie como si nada. Se sacudiría el polvo de su uniforme y se tronaría el cuello. Gracias por el masaje. Me encontraba algo tenso. Diría Goku como si nada. ¡No es posible!, diría Freezer confundido. Aún no comprendo mucho este estado, pero creo que esto es el ki de un dios, diría Goku. Freezer furioso iría con todo hacia Goku, pero al momento de golpearlo con un puñetazo, justo en el momento del contacto, Goku desaparecería. ¿Dónde se metió? Se preguntaría Bills. De pronto, Freezer sentiría un golpe en su nuca. Goku lo había atacado con un codazo en su cuello a sus espaldas. Freezer caería al suelo, no se movía. Uranai Baba tenía razón. Ahora que conocí el ki de un dios por medio de Freezer, pude sacar mi verdadero poder, pensaría Goku. Goku observaría sus manos, vería la energía fluir a través de su cuerpo. Aunque siento que falta algo, pensaría Goku. Freezer comenzaría a quejarse. Se movía, aunque no lograba levantarse. ¡Maldito!, murmuraba Freezer. Estás acabado. No te mataré para mostrarte mi aprecio por ayudarme a ser tan fuerte, diría Goku. Ahora es hora de ir por Bills. ¡Estás loco! ¡Jamás podrás contra él!, diría Freezer. Ya veremos, diría Goku. No sabes el deseo que tengo de ver caer a Bills, diría Freezer al ponerse en pie. Hasta sería capaz de ayudarte a hacerlo. ¡Ese bastardo!, diría Bills furioso. Le dije que lo destruyera cuando tuvo oportunidad, diría Whis. Señor Champa debería de hacerse cargo de Frost. Recomendaría Vados. ¡Es lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi universo!, diría Champa molesto. Pues, vamos de visita, diría Bills. Bills y Whis saldrían directo a la ubicación de Goku. ¡Vamos! ¡Nosotros también vamos!, diría Champa. Como ordene. Diría Vados. Champa y Vados irían detrás de Bills y Whis, mientras que Goku seguía hablando con Freezer. ¿Alguna vez has visto a Bills en su máximo poder?, preguntaría Goku. Claro que no. Nadie lo ha hecho. Además es el dios de la destrucción, diría Freezer. No necesita pelear a pesar de lo fuerte que es. Posee una técnica llamada Hakai que destruye todo lo que toca. Lo sé, me atacó con ella y destruyó la tierra, diría Goku. ¡Ja! Solo estás presumiendo. Nada puede con su Hakai, diría Freezer. Goku pondría una expresión siniestra. Parecía que Freezer comenzaba a creerle. No me digas que eres inmune al Hakai, diría Freezer asombrado. Bueno, estoy aquí, diría Goku. Bills llegaría junto a Whis. Así que querías derrotarme, diría Bills a Freezer. ¡Gran Bills! ¡No es lo que parece!, diría Freezer aterrado. Pero mírate, eres todo un cobarde, diría Goku. Goku patearía a Freezer lanzándolo lejos. El demonio del frío quedaría inconsciente en el suelo. Goku, el ángel demonio ha despertado el ki de un dios, diría Bills mientras caminaba lentamente hacia Goku. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo?, preguntaría Goku. Para nada.
Al contrario, ahora que sé qué poder tienes, me siento tranquilo de que aunque despiertes tus poderes, no podrás contra mí. Diría Bills. Champa llegaría junto a Vados. ¿Por qué hay una versión de ti más obeso? Preguntaría Goku. ¡Oye! ¡Más respeto! Diría Champa molesto. Es mi hermano Champa. Es el dios de la destrucción de otro universo. Diría Bills. No te preocupes, no es tan fuerte como yo porque no tiene actividad física. En eso tiene razón. Diría Vados. Y la muñeca esa debe ser la hermana de tu sirviente. Diría Goku al señalar a Vados. ¿Muñeca? Preguntaría Vados. ¡Qué grosero! Diría Whis. No es una buena manera de referirte a ella. Diría Bills. Como sea, a lo que viniste. Diría Goku al ponerse en guardia. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios. Estaba listo para luchar. No creas que porque te hiciste un poco más fuerte lograrás vencerme. Diría Bills confiado. Goku comenzaría a atacar a Bills. Al lanzar un golpe de puño, el dios de la destrucción se cubriría con su brazo. Notaría el incremento de poder en Goku. Al menos ahora serás digno de entretenerme. Diría Bills. Cierra la boca. Diría Goku. Goku atacaría a gran velocidad. Sus golpes eran potentes además de veloces, pero aún no llegaba al nivel de Bills. Nada mal, pero sigue siendo inferior a mí. Diría Bills con una sonrisa. Bills golpearía a Goku en el estómago dejándolo encorvado. Luego lo patearía en el pecho lanzándolo lejos. ¡Maldito! Diría Goku furioso. Goku regresaría hacia Bills, volvería a atacarlo con todo, pero aún así no lograba conectar un solo golpe. Aunque tengas el ki de un dios, es solo un estado temporal. No eres un dios de verdad. Diría Bills. Goku se mostraría molesto. Tras lanzar un golpe de puño lograría conectar en Bills. ¡Toma! ¡Por bocón! Diría Goku entre risas. ¡Bastardo! Diría Bills al lanzar lejos a Goku de un golpe de puño. Goku saldría rodando varios metros por el suelo. Al momento de recuperar la postura, vería a Bills ir hacia él con una patada voladora. Goku saltaría para esquivarlo. Bills destruiría el suelo bajo él. En un instante Bills lo alcanzaría. Estaba frente a Goku. ¡Toma! Diría Bills tras golpear a Goku en sus costillas con una fuerte patada. Goku recibiría gran daño. Quedaría con la guardia completamente descuidada. Bills aprovecharía para derribar a Goku con una bola de ki a corta distancia. Eso te pasa por creerte bueno. Diría Bills seriamente. Goku caería al suelo. Le costaría levantarse. Ahora, es momento de terminar con todo esto. Diría Bills al crear energía Hakai. Sabes que eso no funcionará contra mí. Diría Goku. Bills se mostraría molesto, pero aún así lo intentaría. Bills atacaría con energía Hakai, pero al rodear el cuerpo de Goku, no le pasaría nada. ¡No es posible! ¡Lo está haciendo mal! Diría Champa. Champa se acercaría para intervenir. También atacaría con energía Hakai, pero Goku seguía como si nada. Si el Hakai no tiene efecto en ellos, ¿por qué lo atacan con eso? Preguntaría Vados. No lo sé, no tiene sentido alguno. Diría Whis. Ambos dioses de la destrucción no dejaban de enviar energía de Hakai. Hay que eliminarlo con destrucción para que no vuelva a reencarnar. Diría Bills. Goku cerraría los ojos, comenzaría a respirar profundamente. Parecería como si su cuerpo estuviera absorbiendo la energía de destrucción. ¿Qué intentas hacer? Preguntaría Bills furioso. Yo que ustedes dejo eso. Diría Vados. Bills y Champa no se detenían, seguían enviando energía de destrucción. Goku en un momento gritaría de manera bestial. Se crearía una gran explosión a su alrededor. Bills y Champa saldrían volando por la energía que liberaba Goku. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntaría Champa mientras recuperaba la visión. Goku mostraría su nueva transformación. Ahora había logrado el Super Saiyajin Blue. Vados. Diría Whis seriamente. Sí, lo sé. Diría Vados. Goku mostraba un poder asombroso. El suelo bajo él se agrietaba con tan solo sus pasos. Bills y Champa estaban aterrados por lo que habían hecho. No es posible que se haya vuelto tan fuerte. Tiene que ser una ilusión. Diría Bills. ¡Vamos a acabar con este engreído de una vez por todas! Decía Champa. Ambos dioses de la destrucción se lanzarían hacia Goku, pero lo traspasarían como si fuera un fantasma. No lo entiendo. Diría Bills. Una lluvia de golpes desencadenaría sobre Bills. Champa no lo entendía. No había visto nada. Veía a Goku a un lado totalmente inmóvil. ¡Bills! Diría Champa al ver cómo Bills caía de rodillas. ¿Qué fue eso? Fue como si sus ataques distorsionaran el espacio-tiempo. Diría Bills adolorido. Champa vería a Goku con odio y se lanzaría con todo hacia él. Pero antes de llegar le sucedería lo mismo que a Bills. Centenares de golpes impactarían en su cuerpo. En un momento, Champa caería al suelo. Estaba prácticamente fuera de combate. ¿Cómo lo hiciste? Preguntaría Bills. Yo soy Goku, el ángel demonio.
diría Goku. Goku gritaría elevando su ki. Había roto sus propios límites al demostrar tanto poder. Vados y Whis irían hasta Goku. Sabían que tenían que pelear. Mi objetivo es derrotar a Bills. Y ya salió más que humillado, diría Goku. Pero veo que esto es inevitable. Ángeles y ángeles demonios jamás se llevaron bien. Miren la posición en la que nos pone, diría Whis al ponerse en guardia. Obligar a los ángeles a pelear es algo imperdonable, diría Vados al ponerse ella también en guardia. Nunca vi en mi vida a Whis pelear en serio, diría Bill sorprendido. Yo tampoco la vi a Vados hacerlo. Veo que se lo tomaron en serio, diría Champa. Como quieran, diría Goku. De un momento a otro, Vados y Whis desaparecerían ante los ojos de Goku. No es posible, diría Goku al ponerse en guardia. Goku sentiría el aire cortarse a su alrededor, observaría hacia todas partes, pero no lograba ver a los ángeles, mucho menos sentir su presencia. ¿Qué están haciendo? Es como si estuvieran en todas partes al mismo tiempo, diría Goku desconcertado. De pronto, Whis golpearía a Goku con una patada en sus costillas, mientras que Vados al mismo tiempo golpearía con otra patada, pero del otro lado. Goku tosería sangre, y al momento de intentar atacar, los ángeles desaparecerían. Oigan, peleen de frente, diría Goku furioso. Vados y Whis atacarían de esa manera a Goku. Si bien parecía una estrategia lenta, lo cierto era que sus golpes eran muy certeros y letales, hasta que en la quinta oportunidad, Goku se cubriría en el momento justo del ataque. No es posible, diría Vados aterrada. Goku tenía sujetados a Whis y a Vados del brazo, y los haría chocar al jalarlos uno al otro. ¡Malditos, me tienen harto!, gritaría Goku furioso al detonar un rayo de ki a corta distancia. Whis y Vados saldrían despedidos lejos, pero se pondrían en pie de nuevo. Se hace más fuerte en cada momento que pasa, diría Whis furioso. tenemos que acabarlo de una vez por todas, decía Vados. Whis y Vados se lanzarían al mismo tiempo hacia Goku. Los tres tendrían una lucha jamás antes vista. Sorprendentemente, Goku lograba establecer una pelea con ambos ángeles al mismo tiempo. En una oportunidad, Whis lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Goku estiraría sus manos y devolvería otro ataque de ki, batiéndose a duelo. Pero Vados se uniría a Whis, también ayudaría con otro rayo de ki. Goku estaba en problemas, era demasiado para él. ¡Maldición! ¡Son persistentes!, diría Goku furioso. El ataque combinado de Whis y Vados avanzaba cada vez más hacia Goku. Parecía que era su fin, pero Goku afirmaría sus pies en el suelo y comenzaría a elevar su ki. Muchos años atrás, los Saiyajin serían considerados una raza guerrera altamente peligrosa. Conquistaban planetas por su cuenta, lejos de las manos de Freezer. El demonio del frío era otro conquistador, pero estaba en guerra con los Saiyajins, ya que eran competencia. Ambos luchaban entre sí por dominar el universo. Bills, el dios de la destrucción, comenzaría a hartarse de todo esto. La batalla entre el ejército de Freezer y el ejército Saiyajin estaba creando demasiado caos y acabando con las vidas de los mortales. Por ello, Bills facilitaría las cosas a Freezer para que éste venciera a todos los Saiyajins. Había que erradicarlos de una vez por todas por su peligrosidad. Entonces, ¿sabe dónde está su base?, diría Freezer. Sé dónde está su base y cuándo se reunirán todos. Quizá queden algunos por ahí, pero será lo de menos, diría Bills. Una vez que elimines a la mayoría de un movimiento, nadie podrá detenerte, y esos sujetos dejarán de invadir planetas. Oh, o sea que me quedaría con el monopolio, diría Freezer. Sí, algo así, diría Bills. Ahora solo sigue mis instrucciones. Aquí es el lugar de la base y en 48 horas los Saiyajins más poderosos se reunirán para coordinar sus planes, diría Whis al mostrar su báculo. Entonces, ¿así será?, diría Freezer. Pasarían los 2 días. Freezer llegaría cerca de la base Saiyajin. Estaba localizada en un planeta que se creía sin vida y por eso nunca los encontraban. Así que es aquí, diría Freezer. Entonces, es hora del fin. Bardock y el Rey Vegeta estaban llevando a cabo la reunión. De pronto, verían una gran bola de ki en el cielo. ¡No puede ser! ¡Es Freezer!, diría Bardock. ¡A ese bastardo quiere matarnos!, diría el Rey Vegeta. Todos los Saiyajins atacarían la bola de ki, pero sería en vano. Sin poder hacer nada, Freezer terminaría destruyendo el planeta por completo. La mayoría de los Saiyajins habían muerto. Listo. Jamás volveremos a saber algo de los Saiyajins, diría Freezer. A partir de ese día, Freezer se encargaría de perseguir a los Saiyajins restantes con sus tropas a pleno, y sin tener esas batallas incansables, asesinaría a todos los Saiyajins fácilmente. Aún así, en alguna parte del universo 7, en el medio del espacio, flotaba una roca morada con una energía muy particular. Una de las tripulaciones de Freezer encontraría esa roca en el espacio. Se harían con ella pensando que serviría de combustible por la gran cantidad de energía que emanaba. Esto es raro.
¿De dónde sale toda esa energía? Diría uno de los soldados. Deberíamos de abrirla, aunque sería peligroso hacerlo aquí. Quizá valga mucho dinero. Diría otro de los soldados. De pronto la roca sería fisurada. Todos estaban aterrados de que ésta explotara. Luego se partiría al medio y de allí saldría Goku como si nada. ¿Cómo es posible que alguien viva dentro de una roca? Diría uno de los soldados. Parece que la energía que sentíamos era de él. Diría otro soldado. Goku observaría hacia todas partes. Trataba de reconocer el lugar. Luego los soldados reconocerían la cola de Saiyajin. ¡Es un Saiyajin! Diría uno de los soldados. Todos se lanzarían hacia Goku para eliminarlo. Sabían que no debían de existir los Saiyajins. Al momento de golpearlo, Goku no recibiría daño alguno. Se quedaría parado como si nada, inmutable ante los golpes. Luego Goku realizaría una expansión de energía de color morado, lanzando a todos los soldados lejos. Su poder superaba cualquier expectativa. Luego Goku escucharía voces. Eran las voces de todos los Saiyajins maldiciendo a Freezer. De alguna manera, Goku había nacido como una entidad demoníaca creada a partir de la voluntad de los Saiyajins caídos. Luego Goku explotaría su ki destruyendo por completo la nave. Quedaría en el medio del espacio habiendo eliminado a todos en la nave. Goku flotaba en el espacio como si nada. Era testigo de la oscuridad del espacio, mientras trataba de comprender su existencia y la razón de vivir. Momentos más tarde, Freezer sería notificado de la explosión de una de sus naves de exploración. ¡Qué extraño! No es normal que una de mis naves explote porque sí. Diría Freezer. No tenemos información de la razón real del incidente, solo la explosión. Diría Very Blue. El capitán que manejaba esa nave era un experto. Dudo que haya cometido una imprudencia. Investiga qué sucedió. Diría Freezer. De acuerdo. Diría Very Blue. ¿Qué tal si fue un Saiyajin? Diría Kikono. No seas tonto. Los Saiyajins fueron exterminados. No queda uno solo con vida. Diría Freezer. De pronto Freezer recibiría una llamada de parte de Bills. Freezer, más te vale que tengas a tus hombres disponibles. Diría Bills. ¿Acaso sucede algo? Diría Freezer. Te daré unas coordenadas. Tienes que investigar una fuente de energía muy potente que surgió hace poco. Diría Bills. Very Blue recibiría las coordenadas y al colocarlas en la computadora se sorprendería. No puedo creerlo. Diría Very Blue. ¿Qué encontraste? Diría Freezer. Es la zona donde nuestra nave fue destruida. Diría Very Blue. Tienes que estar bromeando. Diría Freezer. Lo digo de verdad, es por ahí. Diría Very Blue al marcar la zona. ¿Freezer? ¿Acaso tu nave generó esa energía? Diría Bills. No sé de qué energía está hablando, pero ahí explotó una de mis naves. Diría Freezer. Debe ser un Saiyajin. Diría Kikono. ¿Saiyajin? Diría Bills entre dientes. Kikono, cierra la boca si no quieres que te elimine. Diría Freezer. Los Saiyajins fueron extinguidos. No queda uno solo de ellos. Lo siento, señor. Diría Kikono. Freezer, será mejor que investigues eso. Y más te vale que no haya un Saiyajin con vida. Dijiste que los eliminaste a todos y quiero que eso siga así. Diría Bills. Sí, como ordene. Diría Freezer. Bills terminaría la llamada mientras que Freezer estaba realmente furioso con Kikono. Kikono, vuelves a hacer un comentario como ese y acabaré con tu vida. Diría Freezer. Espero que te quede más que claro. Lo siento, señor, pero es imposible no pensar que se trata de un Saiyajin. Diría Kikono. Freezer se acercaría lentamente hacia Kikono. Él estaba verdaderamente aterrado por la forma tenebrosa en la que Freezer se le acercaba. Y dime, ¿por qué crees que es un Saiyajin? Diría Freezer. Porque solo un Saiyajin estaría tan loco para atacar una de nuestras naves. No hay otra explicación. Diría Kikono. Si es un Saiyajin, solo será eliminarlo. Luego diremos que fue un accidente en la nave y listo. Y esa fue la razón de la energía. Diría Very Blue. De acuerdo. Diría Freezer. De esa manera el ejército de Freezer iría hacia la zona. Encontrarían los restos de la nave vagando por el espacio, pero no había ninguna pista. Very Blue, localiza el planeta habitable más cercano. Diría Freezer. Como ordene. Diría Very Blue. Freezer llegaría con los demás a aquel planeta habitable, esperando encontrar al posible atacante. Si alguien hizo esto, debería de estar aquí, al menos pasar por aquí. Diría Freezer. Goku se encontraba en ese planeta. Meditaba escondido en una cueva mientras trataba de comprender la razón de su vida. Lo único que tenía de recuerdos eran las memorias de todos los Saiyajins antes de ser exterminados por Freezer. Lo recordaba desde la perspectiva de cada uno de los difuntos. No sé de dónde vengo, pero lo único que tengo claro es que tengo que eliminar a un tal Freezer. Diría Goku. ¡Amo Freezer! ¡Por aquí no hay nada! Diría uno de los soldados.
Goku abriría los ojos al escuchar el nombre de Freezer. La cueva comenzaría a temblar. Los radares de cada uno de los soldados se activarían y todos estallarían como si nada. De pronto, Goku saldría volando de la cueva. Observaría a Freezer con desprecio. ¡Es un Saiyajin!, diría Freezer. Oye, ¿acaso tú destruiste una de mis naves? ¡Freezer!, diría Goku poseído por el odio. Sí, ese soy yo, Freezer, el emperador del universo, diría Freezer. ¡Freezer!, diría Goku mientras energía demoníaca salía por su cuerpo. Esto no me gusta nada, diría Very Blue. ¡Soldados, ataquen!, diría Freezer. Todos los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero al llegar a él, cada uno de ellos sería derribado de un simple golpe. Caerían sin vida al suelo ni bien recibían el ataque. ¡Esto tiene que ser una broma!, diría Freezer aterrado. Freezer, soy Goku. He nacido como un dios demonio a partir del rencor de los Saiyajins, diría Goku. Solo tengo una meta, y es eliminarte. ¿Un dios demonio? Yo solo veo un tonto Saiyajin, diría Freezer. Claro, nací a partir de los Saiyajins. Soy la representación de su odio hacia ti, diría Goku. De la nada, Goku estaba frente a Freezer. Acababa de conectar un fuerte golpe de puño en su estómago sin que nadie se hubiese dado cuenta. Su movimiento fue tan fugaz que nadie lo había visto. ¡Imposible!, diría Freezer aterrado. Luego, de un estallido de ki, Goku lanzaría lejos a Freezer. El demonio del frío estaba desconcertado, pero no estaba dispuesto a dejarse vencer por nada del mundo. Supongo que así lo quieres, diría Freezer. Tendré que eliminarte con mis propias manos. Freezer usaría su última transformación sabiendo que tenía que pelear en serio. Ahora las cosas serán distintas, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku sujetaría su ataque como si nada. ¿Cómo es posible?, diría Freezer aterrado. Freezer sentiría la gran fuerza de Goku. No podía liberarse del agarre. Freezer se esforzaría al máximo, pero aún así no lograba hacer nada. Esto no puede ser cierto. Tiene que ser una pesadilla, diría Freezer. Yo soy tu pesadilla, diría Goku. Goku golpearía el pecho de Freezer salvajemente. El demonio del frío sufriría de un gran dolor. Los demás del ejército de Freezer huirían de allí. Irían directo hacia la nave, pero Goku de un rayo de ki la estallaría, eliminándolos a todos. Eres un desgraciado. Eliminaste a todos los Saiyajin sin compasión alguna, diría Goku. Ahora te haré volar en miles de pedazos, como lo hiciste con ellos. Goku lanzaría a Freezer hacia el cielo. Una vez en la altura suficiente, lanzaría un gran rayo de ki. Freezer se cruzaría de brazos para tratar de resistirlo, pero era demasiado poder. Finalmente el ataque haría pedazos a Freezer. Tras culminar, no había rastro de Freezer. Solo caería un trozo de piernas de la cual Goku desintegraría de otro ataque de ki. Listo. Cumplí con mi cometido. Diría Goku. Ahora tengo que reconstruir el Imperio Saiyajin, diría Goku. Goku comenzaría a buscar seres de otros planetas. Buscaba personas que se parecieran a los Saiyajins. Su objetivo era convertirlos en eso, en Saiyajins. Al llegar a la Tierra, ese sería el planeta perfecto. Estaba llena de humanos, seres idénticos a los Saiyajins. De todas las razas que se parecen a los Saiyajins, creo que esta es la más compatible, diría Goku. Goku crearía energía demoníaca en su mano. Sí, con esto formaré mi propio ejército Saiyajin, diría Goku. Por otro lado, Whis y Bills volverían a sentir el ki de Goku sin saber que se trataba de él. Al no recibir la llamada de Freezer, sospecharían que algo malo estaba pasando. No lo entiendo. ¿Acaso Freezer fue derrotado?, diría Bills. Es extraño, aún no se comunica, diría Whis. Vamos a buscarlo, diría Bills. Como ordene, si no contesta las llamadas es porque algo debió de haberle pasado. Whis y Bills emprenderían viaje hacia la zona, encontrando los restos de su nave en aquel planeta. Entonces, sí había alguien atacado a las fuerzas de Freezer, diría Bills seriamente. El universo estaba en un estado de incertidumbre. Goku, ahora convertido en una especie de deidad demoníaca nacida del odio y la voluntad de los Saiyajins caídos, se embarcaba en una misión aparentemente noble: reconstruir el Imperio Saiyajin. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones eran impredecibles, y tanto Bills como Whis se veían arrastrados hacia un conflicto potencialmente catastrófico. Bills, el dios de la destrucción, era conocido por su temperamento volátil y su propensión a la destrucción. Mientras tanto, en la Tierra, Goku se encontraba inmerso en el proceso de crear Saiyajins a partir de los humanos. Utilizando su energía demoníaca, comenzaría a experimentar con individuos seleccionados, otorgándoles poderes y habilidades Saiyajin.
Sin embargo, este proceso no estaba exento de desafíos. Algunos de los sujetos no sobrevivían a la transformación, mientras que otros se volvían inestables o perdían su humanidad en el proceso. No puedo creerlo, los humanos son muy débiles, diría Goku. No son guerreros por naturaleza. Tendré que buscar humanos que sepan al menos luchar o que tengan un mínimo de poder de pelea. Goku se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era ético forzar a los humanos a convertirse en Saiyajins, privándolos de su identidad y libre albedrío? Aunque su objetivo era noble, las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras. Sin embargo, su determinación estaba firme, convencido de que esta era la única manera de restaurar el honor y la grandeza de la raza Saiyajin. Goku llegaría a un templo Shaolin, donde pediría hablar con el humano más fuerte de todos. Krillin sería presentado como tal, no solo por su poder, sino por el poder que tenía con su corta edad. Goku tenía sus dudas, se veía muy pequeño como para ser alguien fuerte. Oye, ¿de verdad eres fuerte? Diría Goku. No es necesario que me cuestiones, eso ofende. Diría Krillin. Goku quedaría un momento en silencio estudiando la situación. Ni siquiera tienes nariz. Diría Goku. Krillin se molestaría por su comentario. No voy a permitir que me faltes el respeto de esa manera, diría Krillin. Krillin se pondría en guardia aumentando su ki. Goku lo notaría. Su poder era elevado. Si vienes a buscar guerreros fuertes para burlarte de ellos, tendrás tu merecido, diría Krillin. Krillin desaparecería de la nada. Ninguno de los presentes lograba verlo. Es rápido, pensaría Goku. De la nada, Krillin estaba detrás de Goku. Lo atacaría con una patada, pero este bloquearía el ataque a pesar de estar de espaldas. No puede ser. Ni siquiera me está viendo, diría Krillin. Krillin retrocedería. Goku se daría vuelta para verlo frente a frente. Eres interesante, diría Goku. Quiero ver más. Krillin gritaría estallando su ki. Una aura rojiza rodeaba su cuerpo. ¿Qué? Diría Goku desconcertado. De pronto Krillin se lanzaría como un torpedo con una patada voladora. Goku se agacharía justo a tiempo esquivando el ataque por nada. Su poder aumentó de la nada, pensaría Goku. Krillin al instante regresaría a Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Goku rechazaría todos los ataques con solo una mano. Para ser un humano eres muy fuerte, pero mejor terminemos con todo esto, diría Goku. Goku le daría un golpe en el rostro que lanzaría a Krillin lejos. Este estaba en el suelo. Goku entendería que ya no podía pelear. Muy bien, ahora quiero que sepas que... decía Goku hasta ver a Krillin levantarse de un salto. No puede ser. Desgraciado, eso dolió, diría Krillin. Krillin llevaría sus manos hacia atrás, creando una gran bola de ki entre ellas. ¡Krillin, vas a destruir todo!, decía uno de sus compañeros. Todos se alejarían de allí. ¡Kame!, diría Krillin. Está reuniendo una gran cantidad de energía en un solo movimiento. Jamás vi algo como eso, diría Goku. ¡Hame!, diría Krillin. ¡Ja! Krillin lanzaría su Kamehameha. Goku lo sostendría con una sola mano. Aún así, Krillin forzaría su ki al máximo. Goku debería de realizar un esfuerzo extra. Sentiría la gran presión del ataque. Luego desviaría el ataque hacia el cielo. Krillin estaba verdaderamente agotado. Transpiraba y respiraba con dificultad. Luego de eso, se desmayaría. Gastó mucha energía, diría Goku. Goku iría hasta Krillin y lo cargaría en brazos. Oye, ¿qué vas a hacer con él?, diría uno de los estudiantes. No se preocupen, volverá aún más fuerte que antes, diría Goku. Goku saldría volando con Krillin llevándoselo lejos. Será un buen Saiyajin, pensaría Goku. Mientras tanto, Bills y Whis continuaban su búsqueda de Freezer, preocupados por su silencio repentino. Al descubrir los restos de su nave en el planeta donde Goku había emergido, se darían cuenta de la magnitud del conflicto que se avecinaba. Freezer había sido derrotado por alguien de poder abrumador. ¿Quién podría hacer algo como esto?, diría Bills. ¿Alguien más fuerte que Freezer?, diría Whis. En un momento, Whis siente algo. ¿Qué sucede?, diría Bills. Creo que... decía Whis. Whis volaría a lo alto del cielo hasta llegar al espacio. Ni siquiera se daría tiempo para explicarle a Bills lo que iba a hacer. Al llegar encontraría a Freezer flotando, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Solo era medio cuerpo del emperador del mal y aún estaba con vida. ¡Qué milagro que su raza sea tan resistente!, diría Whis. Bills llegaría al seguir a Whis. ¡No puede ser!, diría Bills aterrado. ¿Quién tiene la capacidad de hacer algo como esto? Saiyajin, diría Freezer con la voz seca. Whis, diría Bills. Sí, diría Whis. Whis y Bills regresarían al planeta. El ángel comenzaría a curar a Freezer, regenerando poco a poco todo su cuerpo. Esto demorará unos minutos más, diría Whis. No puedo creerlo. Necesito información, diría Bills. Mientras tanto, en la Tierra, Goku continuaba su experimento con los humanos, cada vez más obsesionado con su visión de un nuevo imperio Saiyajin.
Sin embargo, su moralidad se veía cada vez más comprometida a medida que las consecuencias de sus acciones se volvían más evidentes. Goku se enfrentaba a un dilema. ¿Debía detener su experimento y buscar una forma más ética de lograr su objetivo o seguir adelante a cualquier costo? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Krillin despertaría. ¿Qué demonios?, diría Krillin. Oye, eres el humano más fuerte que he visto, diría Goku. No lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí?, diría Krillin. Dime, ¿quieres ser un Saiyajin?, diría Goku. No sé qué sea eso, pero soy un hombre conservador, diría Krillin. Déjame que te explique, diría Goku. Goku le contaría los beneficios de ser un Saiyajin, de que podría cambiar su raza convirtiéndolo en un guerrero muy poderoso. Krillin estaba con dudas, pero aún así aceptaría. Si es por más poder, acepto, diría Krillin. Muy bien, no te muevas, diría Goku. Goku tocaría a Krillin en la cabeza. Comenzaría a transferirle su poder demoníaco. De esa manera, Krillin experimentaría un gran poder. Sus músculos comenzarían a cobrar más tonalidad, para luego salirle una cola. Era todo un Saiyajin. ¡Vaya, es genial!, diría Krillin. Puedo sentirme más ligero, con más energía. Oye, a cambio de esto, quiero que me enseñes esa técnica, diría Goku. ¿Te refieres al Kamehameha?, diría Krillin. Sí, eso. Parece un ataque de ki normal, pero muy concentrado. Me gustaría aprender a hacerlo, diría Goku. Claro, no hay problema, diría Krillin. Krillin se sentía diferente, más poderoso, pero también con una sensación de responsabilidad y deber. Se preguntaba qué significaría ser un Saiyajin y cómo eso afectaría su vida y sus decisiones futuras. ¿Cómo te sientes?, preguntaría Goku con un brillo de emoción en sus ojos. ¡Es increíble!, respondería Krillin, maravillado por la intensidad de su nuevo poder. Nunca imaginé que me pudiera sentir así. Ahora eres parte de nosotros, Krillin, un verdadero Saiyajin, diría Goku. Krillin se tomaría un momento para asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Se sentía diferente, como si una parte oculta de sí mismo hubiera despertado de repente, pero también se sentía inquieto, consciente de las implicaciones de su transformación y de las responsabilidades que ahora llevaba consigo. ¿Qué sigue ahora?, preguntaría Krillin, mirando a Goku en busca de orientación. Goku sonreía con confianza. Ahora entrenarás para dominar tus nuevos poderes. Te enseñaré todo lo que necesitas saber para convertirte en un guerrero formidable, diría Goku. Con eso, Goku comenzaría a instruir a Krillin en las técnicas de combate Saiyajin, desde el control del ki hacia las formas de aumentar su poder y resistencia. Krillin absorbía cada palabra y cada movimiento con determinación, decidido a aprovechar al máximo su recién descubierto potencial. Horas más tarde, Freezer despertaría desconcertado sin entender qué estaba pasando. ¿En dónde estoy?, diría Freezer. Freezer, veo que estás bien, diría Bills. ¿Acaso estoy muerto?, diría Freezer. No, pero por muy poco, diría Whis. Whis y Freezer le explicarían a Freezer cómo lo encontraron. No puedo creerlo, ese Saiyajin casi me mata, diría Freezer. ¿Saiyajin?, diría Bills. Un Saiyajin con un poder abrumador. Se hace llamar Goku, un dios demonio, diría Freezer. ¿Dios demonio?, diría Bills desconcertado. Bills no lo podía creer. No puede ser que sea un dios demonio. Eso era parte de las leyendas antiguas que solo usaban para entretener, diría Bills. Dijo que era el conjunto del odio de los Saiyajins que murieron en aquel ataque, que compartía todos sus recuerdos, diría Freezer. Eso hace la situación muy grave, diría Whis. Sabían que esos Saiyajin eran un peligro, pero no imaginé que para tanto, diría Bills. Freezer, tendrás que entrenar. ¿Entrenar?, diría Freezer. Yo no puedo tomar acciones directas, pero si hay un dios demonio, tengo que encargártelo, diría Bills. Los días irían pasando, se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Krillin se sumergía por completo en su entrenamiento, dedicando horas interminables a perfeccionar sus habilidades y fortalecer su cuerpo y mente. Con el tiempo, comenzaba a dominar las técnicas Saiyajin con una destreza impresionante, sorprendiendo incluso a Goku con su progreso. Ahora sí que Krillin pudo soportarlo, es hora de buscar a otros humanos de su categoría, pensaría Goku. Krillin, es hora de buscar a otros humanos capaces de ser Saiyajins, pero necesito de tu guía. Tú conoces este planeta, diría Goku. Claro, podremos conocer muchos en el torneo de las artes marciales que se llevará dentro de un mes, diría Krillin. ¿Torneo de las artes marciales?, diría Goku. No me digas que nunca viste un torneo, diría Krillin. Krillin le contaría a Goku sobre el torneo de las artes marciales y cómo cada 3 años se presentaban los guerreros más poderosos de todo el planeta. De esa manera, Goku y Krillin esperarían ese tiempo para ver a los humanos más fuertes y así continuar creando Saiyajins. Durante ese periodo, Krillin, a pesar de no ser tan fuerte como Goku, le transmitiría sus conocimientos en artes marciales. Sobre todo, le enseñaría la legendaria técnica del Kamehameha. Pero había algo más que Goku quería aprender. Oye, vi que tu ki se puso rojo cuando peleamos. ¿Acaso es alguna técnica a base de desgaste de energía?, diría Goku. ¿Te diste cuenta? ¡Qué observador!,
Diría Krillin. Mira, no es algo que me gusta enseñar. Lo aprendí de un maestro que está en el otro mundo. Pero es una técnica muy poderosa, pero también peligrosa. Yo la uso, pero muy limitada. De acuerdo, me interesa saberlo. Diría Goku. Se llama el Kaioken. Diría Krillin. ¿Kaioken? Diría Goku. Multiplicas tu poder, pero a un costo de un gran esfuerzo. No es tanto tener fuerza lo que se necesita, sino resistencia. Diría Krillin. Si la usas sin control, podrías acabar con tu propia vida. La enseñanza del Kaioken por parte de Krillin a Goku marcó un hito crucial en su entrenamiento. Además de la legendaria técnica del Kamehameha, con curiosidad y determinación, Goku se sumergió en la práctica de esta técnica, consciente de su poder y los riesgos asociados. Krillin, por su parte, lo instruyó con paciencia y cautela, enfatizando la importancia de controlar el flujo de energía y mantener la resistencia física necesaria para soportar el aumento repentino de poder. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Goku se esforzaba por dominar el Kaioken. A medida que su dominio de la técnica mejoraba, también lo hacía su confianza en sí mismo y en sus habilidades como Saiyajin demoníaco. Sin embargo, a medida que Goku se adentraba más en el mundo de los Saiyajins, las preguntas sobre la moralidad de sus acciones seguían rondando en su mente. Esto es increíble, poder a cambio de energía. Diría Goku. Podría destruir a cualquier oponente que sea más fuerte, si tan solo usara el Kaioken y concentrara todo en un solo golpe. Sí, es cierto. Diría Krillin. Pero ten cuidado, es una espada de doble filo. Si usas el Kaioken con el Kamehameha para derrotar a alguien mucho más fuerte que tú, pero el movimiento no te es suficiente, serás derrotado por tu propia mano. Quedarás sin energía. Entiendo. Suena lógico. Diría Goku. Por eso entreno mucho mi resistencia más que mi fuerza. Diría Krillin. Llega un momento en el que te vuelves tan fuerte que tanto tú como tu rival son capaces de derrotar al otro de un golpe directo bien conectado. Por eso es importante entrenar la resistencia, la velocidad, los reflejos y las técnicas. Sí, todo lo que dices tiene todo el sentido. Diría Goku. Krillin comenzaría a reír. Cielos, me siento un poco mal. Te estoy enseñando artes marciales, pero el que tiene un poder colosal eres tú. Diría Krillin. Eso no importa, me estás enseñando a usar mi poder y eso lo valoro mucho. Diría Goku. Una vez que lo logre, nadie podrá detenerme. Mientras tanto, en el universo, la noticia de la resurgencia de los Saiyajins y la aparición de un dios demonio llamado Goku comenzaba a propagarse. Entre los que recibieron esta noticia con gran interés se encontraba Freezer, cuyo deseo de venganza ardía con intensidad. Con la ayuda de Bills y Whis, Freezer se embarcaría en un arduo entrenamiento para aumentar su poder y prepararse para el inevitable enfrentamiento con Goku y los Saiyajins renacidos. Vaya, parece que el señor Freezer se levantó muy motivado, diría Whis. Me sorprende su rápido avance. Freezer hace 10 lagartijas y su cuerpo responde como cualquier mortal, haciendo 10.000 de ellas. Diría Bills. A veces me pregunto si de verdad es un mortal o es un dios y no lo sabe. Solo es un prodigio. Su maldición es la flojera, diría Whis. Tiene tanto poder que considera innecesario entrenar. Necesito de esta experiencia para hacerlo. Freezer interrumpiría su entrenamiento para acercarse a Bills y Whis. Señor Bills, quiero pedirle un favor. Diría Freezer. ¿Qué quieres? Espero que no estés molestando. Diría Bills. Quiero tener una pelea con usted. Diría Freezer. Bills quedaría en silencio. Era difícil saber qué pasaba por su cabeza. Ni siquiera Whis lograba anticiparlo. ¿Una pelea contra mí? Diría Bills. ¿Acaso quieres saber si eres más fuerte que yo? Necesito pelear de verdad. Diría Freezer. Whis es demasiado fuerte y se vuelve inalcanzable para mí. Y no hay nadie quien pueda darme una pelea de verdad. Solamente está usted. Necesito experimentar con alguien para darlo todo. ¡Es una tontería! Entrena con Whis. Diría Bills. El señor Freezer tiene razón. Diría Whis. Creo que pelear con usted sería acertado. Después de todo, el señor Freezer no tiene experiencia en combate. Solamente es muy fuerte. Está bien, pero si te mato no me haré responsable. Diría Bills al señalarlo. Tendré cuidado. Diría Freezer. Bills y Freezer se prepararían para su combate. El dios de la destrucción se veía realmente calmo. No le preocupaba pelear contra Freezer, ya que para él no era un rival de verdad. Por otro lado, Freezer estaba realmente aterrado. Es el mismísimo dios de la destrucción. No debo tomármelo a la ligera. Pensaría Freezer. De la nada, Freezer llegaría a Bills con un fuerte golpe de puño. Bills sostendría su puño dejándolo inmóvil. Es fuerte. Pensaría Freezer. No seas tonto. Diría Bills. Bills patearía a Freezer lanzándolo lejos. El demonio del frío rodaría varios metros por el suelo, pero de un brinco se pondría de pie de nuevo. No puedes nunca comenzar una pelea con un golpe directo, como si lo fueses a conectar. Diría Bills. Los primeros golpes son para estudiar a tu rival, su guardia, cómo se mueve.
Buscas el momento para dar el golpe certero. Pero claro, no lo sabes porque tu única pelea de verdad fue con ese Saiyajin demoníaco que te hizo pedazos. Freezer se pondría furioso por recordar a Goku. Se volvería a lanzar con todo hacia Bills, pero al llegar hacia él, este desaparecería. Freezer lo vería a un lado de él, pero cada vez que lo atacaba, el dios de la destrucción se desvanecía como si nada, haciéndole imposible detenerlo. No puedo creerlo. Logra burlar todos mis ataques, diría Freezer furioso. De pronto Bills estaba frente a Freezer. Sus rostros estaban separados solo por pocos centímetros. Freezer retrocedería al instante. Sí, es cierto. Te falta mucha experiencia, diría Bills. De esa manera Freezer y Bills estarían luchando por un buen rato. El demonio del frío lograría comprender lo que era una batalla de verdad gracias a la acción de Bills. Mientras tanto, Goku continuaba reclutando humanos para convertirlos en Saiyajins, convencido de que estaba construyendo un ejército formidable que restauraría el honor y la grandeza de su raza. Sin embargo, sus acciones comenzaron a despertar críticas y preocupaciones entre algunos terrícolas. La Tierra cayó en una gran guerra civil, donde luchaban los humanos contra los humanos convertidos en Saiyajins. Bulma era la dueña de la corporación Cápsula. Trabajaba arduamente en frenar la creación de Goku. Tenía varios Saiyajins que antes eran humanos. Los tenía congelados. Eran los que habían podido capturar y gracias a ello podría investigarlos para regresarlos a su forma humana. No puedo creer que este sujeto sea capaz de algo como esto, diría Bulma. Es un insulto para la raza humana que se mete con nuestros genes. Bulma trabajaría en cómo derrotar a Goku, pero se daría cuenta que había algo más detrás de todo esto. Goku no solamente era un Saiyajin, era un demonio, un dios demonio. La energía demoníaca era algo que estaba fuera del estudio de la ciencia, y era lo que usaba Goku para convertir a los humanos en mortales. Sin más herramientas para revertir las conversiones, solamente le quedaba buscar la forma de destruir a Goku. Usaría los Saiyajins capturados para crear uno biológicamente. Cielos, esto parece ser muy difícil, diría Bulma. Pero si puedo crear al Saiyajin perfecto que esté bajo mi control, podré eliminar a ese tonto de Goku. Finalmente, tras algunos días, lograría crear al Saiyajin perfecto, el que sería bautizado como Broly. Vaya, es más grande de lo que pensaba, diría Bulma. Pero será perfecto para acabarlo. Tiene el instinto de pelear con los Saiyajins como si fuesen sus enemigos naturales. Broly abriría los ojos. De solo elevar su ki, todos los vidrios del laboratorio estallarían. Es fuerte, diría Bulma. Broly se pondría de pie y se dirigiría hasta Bulma. Se pondría muy cerca de ella y comenzaría a olfatearla. Oye, no hagas eso, es vergonzoso, diría Bulma. Luego Broly comenzaría a alejarse. Oye, espera, aún tengo que estudiarte. No sé si estás listo para salir, diría Bulma. Broly saldría volando, destruyendo el techo. ¡Demonios! No puedo creer que sea tan inestable, diría Bulma molesta. Broly, aunque recién despertaba, era consciente de para qué estaba hecho. Sin dudarlo, iría en busca de Goku. Era la presencia Saiyajin más fuerte que lograba sentir. Por otro lado, Goku y Krillin lograrían sentir claramente el poder de Broly. No puede ser, tiene que ser una broma, diría Krillin. No sé quién es, pero tiene un poder increíble, diría Goku. Goku, parece un Saiyajin, diría Krillin. Sí, eso parece, pero no recuerdo haberlo creado, diría Goku. Aquí algo huele mal. Luego vemos a Broly llegar frente a Goku. El titán vería a Goku con odio mientras gruñía. ¿Quién eres? No recuerdo haberte creado, diría Goku. La mandíbula de Broly temblaba de la ira. Parecía una bestia salvaje. De pronto este gritaría realizando un gran estallido de ki. No puedo creerlo, es una bestia, diría Krillin aterrado. Aléjate, esto será intenso, diría Goku. Krillin tomaría distancia para que Goku pudiese pelear tranquilo. El ambiente era hostil. Broly era la creación de un Saiyajin mejorado solo con la misión de eliminar a otros Saiyajins. Goku era el más fuerte entre todos, el líder, y eso hacía que Broly solo tuviese ojos para él. Para la mente de Broly, derrotar a Goku implicaba directamente derrotar a todos los Saiyajins. Muy bien, cuando quieras, diría Goku. Broly se lanzaría con todo hacia Goku, llegaría con un fuerte golpe de puño en su pecho que lo haría pedazos. Goku sentiría aquel golpe como algo contundente. Jamás había experimentado una fuerza como esa. No puede ser, es más fuerte de lo que pensaba, diría Goku mientras recuperaba el aliento. Goku tomaría coraje y elevaría su ki. Trataría de atacar a Broly con todas sus fuerzas, pero el gigante era increíblemente fuerte. Los golpes de Goku no tenían efecto alguno. No puedo creerlo, este sujeto no recibe daño, diría Goku desconcertado. En un momento Broly abrazaría a Goku y comenzaría a apretarlo con fuerza contra su cuerpo. Los huesos de Goku sonaban por la gran presión. ¡Goku, usa el Kaioken!, diría Krillin. Goku sabía que tenía que hacerlo y era el momento perfecto. Con un grito de guerra, Goku usaría el Kaioken. De esa manera, de un esfuerzo separaría sus brazos quitándose del agarre de Broly.
Luego de una patada en el rostro lo lanzaría lejos. Broly chocaría contra un risco destruyéndolo por completo. Los restos de piedra lo cubrirían por completo, pero entre sus grietas se colarían rayos de luz. Broly de un estallido de ki se quitaría todos los escombros. Vaya, tiene un ki impresionante, pero por algún motivo esto solamente emociona más, diría Goku con felicidad. Goku estaba feliz de pelear con alguien increíblemente fuerte. Comenzaría una lucha sin precedentes, donde ambos lo daban todo. Goku y Broly luchaban con todas sus fuerzas, tratando de vencer la pelea. Vaya, es increíble que alguien tan fuerte logre enfrentar a Goku, diría Krillin. Lo que no entiendo es de dónde salió. Goku no lo creó, y dudo mucho que alguien más tenga esa capacidad. De pronto Krillin vería en las ropas de Broly el símbolo de la Corporación Cápsula. Allí entendería todo. No puede ser que esa loca lo haya hecho, diría Krillin desconcertado. ¿Pero cómo? Broly poco a poco comenzaba a tener la ventaja sobre Ki. Su estilo de pelea era salvaje e imprevisto, por lo que Goku tenía grandes dificultades para poder leer sus movimientos. De esa manera, Goku se iría lastimando cada vez más, mientras Broly seguía como si nada. Tengo que subir un nivel al Kaioken, de lo contrario no podré vencerlo, diría Goku con gran determinación. El choque entre Goku y Broly era una batalla épica que sacudía los cimientos del paisaje circundante. Los rugidos de los dos combatientes resonaban en el aire, acompañados por el estruendo de sus ataques devastadores. Goku, impulsado por su determinación y su deseo de proteger a los suyos, luchaba con todas sus fuerzas contra el imparable Broly. Vaya, estos dos serán capaces de destruir la Tierra con ese combate, diría Krillin. Espero que todo salga bien. Los golpes y explosiones iluminaban el campo de batalla mientras los dos guerreros se lanzaban ataques cada vez más poderosos. Goku, consciente de que Broly no era un oponente ordinario, se esforzaba al máximo para mantenerse a la par del titánico Saiyajin. Sin embargo, por más que desplegara su ki y utilizara el Kaioken en su próxima potencia, Broly parecía resistir cada golpe con una fuerza inquebrantable. ¡Demonios! Este sujeto es imparable, pensaría Goku. Mientras tanto, Krillin observaba la batalla con creciente preocupación desde la distancia. Sabía que Goku era un luchador excepcional, pero las habilidades brutales de Broly lo convertían en un adversario formidable. Krillin se sentía impotente ante la magnitud del enfrentamiento, deseando poder intervenir de alguna manera para ayudar a su amigo. Me siento tan pequeño en esta situación. A pesar de haber ganado un gran poder al ser un Saiyajin, no hay nada que pueda hacer. Estoy muy lejos del poder de ambos, diría Krillin. En el punto más tenso de la batalla, Goku y Broly se encontraban en un feroz intercambio de golpes. Cada puñetazo resonaba como un trueno y cada explosión de energía amenazaba con desgarrar el paisaje circundante. Goku se esforzaba por encontrar una apertura en la defensa de Broly, pero el Saiyajin titánico parecía invulnerable, resistiendo cada ataque con una determinación feroz. De repente, en medio de la lucha, Goku tendría una revelación. Recordaría las palabras de Krillin sobre la importancia de no depender únicamente de su poder, sino también de su resistencia, habilidad y técnica. En lugar de confiar ciegamente en el Kaioken, Goku decidió cambiar su enfoque de combate. Comenzó a utilizar movimientos más tácticos y astutos, buscando debilidades en la defensa de Broly y aprovechando cada oportunidad para contraatacar. Poco a poco le iría resultando. Gracias a esa estrategia lograría conectar golpes precisos en distintos puntos vitales de Broly. Krillin tenía razón y lo estoy poniendo en práctica. Broly es la mejor forma de entrenar este nuevo concepto de combate, diría Goku. A medida que la batalla continuaba, Goku notaría que Broly comenzaba a mostrar signos de fatiga. Aunque su poder seguía siendo impresionante, el titánico Saiyajin parecía estar alcanzando sus límites físicos. Goku vería una oportunidad y redoblaría sus esfuerzos, lanzando una serie de ataques rápidos y precisos que comenzaron a desgastar la resistencia de Broly. Por otro lado, en algún lugar lejano, Freezer continuaba su arduo entrenamiento bajo la tutela de Bills y Whis. Aunque inicialmente había buscado venganza contra Goku y los Saiyajins renacidos, Freezer había encontrado en su entrenamiento una nueva motivación. La experiencia de enfrentarse a Bills lo había transformado, haciéndole comprender la importancia del esfuerzo y la superación personal. Mientras entrenaba, Freezer reflexionaba sobre su pasado y su sed de poder. Se daría cuenta de que su obsesión por la dominación y la venganza lo había llevado por un camino oscuro y solitario. Ahora, con la guía de Bills y Whis, Freezer buscaba redimirse y alcanzar nuevas alturas de poder sin sucumbir a la corrupción de su propia ambición. De repente, mientras Freezer meditaba sobre su futuro, recibe una sensación inexplicable. Un presentimiento lo invadió, haciéndole sentir que algo importante estaba ocurriendo en algún lugar del universo. Con una determinación renovada, Freezer decidió abandonar su entrenamiento y buscar el origen de esa sensación. Quiero que veas a Goku en este momento, diría Freezer. ¿Disculpe? Diría Whis. Oye, ¿acabas de darle una orden a mi ángel? Diría Bills. Que lo haga. Por favor, siento que algo está pasando, diría Freezer.
Whis, intrigado por la repentina pausa en Freezer, buscaría a Goku. Al verlo en la Tierra, quedaría impresionado de lo que vería. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, diría Whis. Bills y Freezer se detendrían para ver el combate. Freezer, ¿cómo no te diste cuenta de esto? Diría Bills. Ni siquiera yo lo sentí. No lo sé. Fue como si algo me dijera que tenía que verlo. Diría Freezer. Un sujeto tan fuerte como el señor Goku y que además es un Saiyajin. Diría Whis. De vuelta en la batalla entre Goku y Broly, el cansancio comenzaba a pasar factura a ambos combatientes. A pesar de sus esfuerzos, Goku no podía derrotar completamente a Broly, cuya resistencia parecía no tener fin. Sin embargo, Goku se negaba a rendirse, sabiendo que debía encontrar una manera de salir victorioso y continuar con sus planes. En un momento crucial, mientras Broly lanzaría un ataque final desesperado, Goku tendría una idea, recordando las enseñanzas de Krillin sobre el equilibrio entre el poder y la técnica. Con una calma repentina, Goku concentraría su ki y ejecutaría un movimiento perfectamente calculado que sorprendería a Broly dejándolo vulnerable. Con un último esfuerzo, Goku canalizaría todo su poder en un único golpe lanzando un Kamehameha devastador que impactaría de lleno en Broly. El titánico Saiyajin rugía de dolor mientras era consumido por la energía explosiva del ataque de Goku. Finalmente, Broly caería al suelo derrotado, pero no destruido. Al fin, qué pelea tan larga, diría Goku. De verdad lo hizo, diría Krillin, y usó el Kamehameha. Qué sujeto tan imponente. De verdad que fue difícil detenerlo, diría Goku. Goku, elimínalo. No creo que sea alguien con quien se pueda dialogar, diría Krillin. Me da lástima, es un Saiyajin, y uno muy fuerte, diría Goku. Pero es un salvaje. Creo que está controlado por Bulma, la dueña de la corporación Cápsula, diría Krillin. ¿Es la loquita de las cápsulas?, diría Goku. Sí, esa, diría Krillin. Espera, quiero probar algo, diría Goku. Goku usaría su poder demoníaco en Broly. Goku, ¿qué haces?, diría Krillin. Quiero convertirlo en un leal aliado, diría Goku. La energía demoníaca rodeaba a Broly. Este comenzaría a gritar de dolor. Goku trataba de dominarlo, pero no sería tan fácil. No tenía idea de su naturaleza, por lo que no lo lograría. Lo único que consigue es que Broly despierte descontrolado. Su cabello se volvería dorado, multiplicando su poder. ¡No puede ser!, diría Goku aterrado. Broly se transformaría en Super Saiyajin, consiguiendo un gran poder. ¡Maldición! ¡Eso salió peor!, diría Krillin. Krillin se vería obligado a salir de allí. Broly había regresado con una energía renovada. Sus ojos brillaban en luz morada, mientras la energía demoníaca lo hacía increíblemente fuerte. ¡Demonios! Creo que eso no fue inteligente, diría Goku. Broly se pondría en pie listo para luchar. A pesar de sus heridas, su nueva transformación le otorgaba un poder único. Goku estaba en grandes aprietos. Había gastado gran cantidad de energía tras su último movimiento. Luego de eso, Broly llegaría a Goku, lo sujetaría del rostro y lo azotaría contra el suelo para luego salir volando mientras arrastraba su cara contra el suelo. ¡Ese sujeto es un monstruo!, diría Krillin aterrado. Luego Broly arrojaría lejos a Goku. Este caería al suelo sin poder moverse. Tras esto, Goku estaba claramente derrotado. No puede ser. Mi imperio Saiyajin, cavado por un Saiyajin, diría Goku. De la nada, varios Saiyajins convertidos aparecerían, entre ellos Yamcha y Ten Shin Han. Eran más de 50 en total. «Muchachos, ¿qué hacen aquí? No podemos quedarnos sin hacer nada», diría Yamcha. Es cierto, si Goku cae, nosotros también, diría Ten Shin Han. Broly se daría vuelta observando a todos los Saiyajins. Dejaría de lado a Goku por no considerarlo un peligro. Tienen que irse de aquí, diría Goku. Es muy peligroso para ustedes. No seas tonto, no podemos dejarte aquí, diría Krillin. Todos los Saiyajins lanzarían rayos de ki hacia Broly. El gigante recibiría todos los impactos como balas, pero seguía adelante sin importarle nada. Su poder era tan grande que los ataques de los demás Saiyajins le eran insignificantes. Broly seguía avanzando sin detenerse, mientras los Saiyajins seguían atacando. «¡Esto no está funcionando!», diría Krillin. De eso me doy cuenta, diría Yamcha. De pronto Krillin crearía un Kien-san y se lo lanzaría hacia Broly. Broly no estaba dispuesto a esquivarlo, pero cuando estaba a nada de llegar a él, se daría cuenta que no era un ataque ordinario. Se movería a un lado en el último momento. El Kien-san le produciría un corte en el rostro. «¡Rayos! ¡Eso estuvo cerca!», diría Krillin. Si lo hubiese recibido, le habrías rebanado la cabeza, diría Ten Shin Han. Goku se pondría en pie. Sus piernas temblaban. Estaba al límite. Su orgullo no lo dejaba darse por vencido, pero lo más doloroso para él era ver que su gente lo estaba defendiendo. Soy yo quien tiene que protegerlos, no ellos a mí, diría Goku con gran determinación. ¡Yo tengo que protegerlos! Tras esto, Broly se giraría dándose cuenta de la presencia de Goku.
Goku elevaría su ki más allá de sus límites. También lograría la transformación del Super Saiyajin. La pelea contra Broly le había dado esa experiencia que le faltaba. Broly al instante ignoraría a los demás y se lanzaría con todo hacia Goku. Goku haría lo mismo cargando su puño de ki. «Pondré toda mi energía en este golpe», diría Goku. Goku llegaría a Broly con un golpe del dragón. Su mano atravesaría de lado a lado a Broly. Este saldría despedido lejos con un gran agujero en su estómago. ¡Lo logró! ¡Le ganó!, diría Krillin. Perdía gran cantidad de sangre, pero parecía tener energía infinita. De pronto, Broly gritaría expulsando toda su energía. «¡Tienen que salir de aquí!», diría Goku alerta. Todos lo entenderían. Saldrían cuanto antes. Broly explotaría en miles de pedazos al no poder contener su propio poder. Goku se cubriría en una barrera de energía, pero no sería suficiente. La barrera sería destruida, solo logrando amortiguar el impacto. Finalmente el silencio llegaría. Goku yacía en el suelo desmayado. Nuestros amigos llegarían. Krillin apoyaría su oído en el pecho de Goku. «Su corazón late, pero está débil», diría Krillin. Los Saiyajins se lo llevarían para darle atención médica. Mientras tanto, Freezer vería todo. Vaya, casi lo derrotan, diría Bills. Qué bueno que no lo hicieron, diría Freezer. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de Goku, diría Bills. Lo sé. Si hubiese muerto, todo este esfuerzo físico habría sido en vano, diría Freezer. Señor Freezer, ¿qué expectativas tiene después de ver este combate?, diría Whis. Ahora que lo pienso, fue enriquecedor. Sobre todo por esas transformaciones, diría Freezer. ¿Crees que puedas ganarle con tu poder?, diría Bills. Freezer expresaría una sonrisa siniestra. No veo el momento para ponerme a prueba y averiguarlo, diría Freezer. De esa manera Freezer seguiría entrenando, consciente ahora de lo que era capaz Goku. Goku se encontraba en terapia mientras era curado de sus heridas. Despertaría más pronto de lo esperado. Al menos estaba tranquilo de que Broly había sido derrotado, pero entendería la gravedad de la situación. Debía de tener cuidado porque si otro enemigo de ese calibre aparecía, debía de poder contra él. Ese sujeto era una bestia. Casi me cuesta la vida, diría Goku. No ser por los demás Saiyajin, yo no estaría vivo ahora mismo. Goku sabía que debía de superarse constantemente. Después de la intensa batalla contra Broly y su posterior recuperación, Goku se encontraba en un estado de reflexión profunda. Había experimentado de primera mano el poder abrumador de un enemigo formidable como Broly, y comprendía mejor que nunca la importancia de seguir superándose a sí mismo. La aparición de otros Saiyajins había sido una muestra conmovedora de solidaridad y camaradería, recordándole el valor de la familia y los lazos que compartía con su gente. Mientras tanto, Freezer continuaba con su entrenamiento bajo la tutela de Bills y Whis. La experiencia de presenciar la batalla entre Goku y Broly había dejado una impresión duradera en él. Había reconocido la determinación y el poder de Goku, así como la amenaza que representaban los Saiyajins para su propio dominio. Sin embargo, también había sentido una chispa de emoción ante la perspectiva de desafiar a Goku en un enfrentamiento directo. A medida que pasaban los días, Freezer se sumergía más profundamente en su entrenamiento, explorando los límites de su propio poder y perfeccionando sus habilidades de combate. Cada vez más, se obsesionaba con la idea de enfrentarse a Goku y probar su supremacía sobre él. Sin embargo, sabía que necesitaba estar en su mejor forma si quería tener alguna posibilidad de vencer al legendario guerrero Saiyajin. Entonces, ¿quieres pelear contra Goku?, diría Bills. En efecto, creo que es mejor hacerlo ahora antes de que siga creando más Saiyajins, diría Freezer. Whis, ¿qué opinas?, diría Bills. Sería interesante de ver. El señor Freezer ha mejorado con enormidad, diría Whis. Bien, llévalo a la Tierra, diría Bills. Whis se colocaría a un lado de Freezer listo para partir. Freezer, quiero que sepas que si pierdes, yo no iré a ayudarte, diría Bills. Como sea, diría Freezer. En ese momento Whis partiría con Freezer. Por otro lado, Goku ya estaba curado y en condiciones, por lo que seguiría con su labor de crear más Saiyajins y volverse más fuerte. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por fortalecerse, Goku no podía evitar sentir una creciente preocupación por la posibilidad de futuros enfrentamientos con enemigos aún más poderosos. La batalla con Broly había sido un recordatorio brutal de lo mucho que estaba en juego cada vez que se enfrentaba a un enemigo formidable. Sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad, y eso significaba seguir entrenando y superándose a sí mismo constantemente. Finalmente Freezer llegaría a la Tierra. Goku podía sentir su presencia, aunque no lo reconocería. «Goku, te ves tenso», diría Krillin. «¿Te sucede algo?». No, nada, diría Goku.
Solo quédate aquí. Goku elevaría su ki y saldría volando directo a la dirección de aquella misteriosa presencia. Vaya, puedo sentir que viene hacia aquí. Diría Freezer. Supongo que usted puede con todo el resto. ¿Debo irme? Diría Whis. Whis se iría mientras Freezer esperaba el momento. Cuando Goku llega, no lo puede creer. Esto tiene que ser una maldita broma. Diría Goku desconcertado. La presencia de Freezer era lo último que esperaba. No puede ser. Tú estabas muerto. Diría Goku. No lo estaba. Diría Freezer. Creo que te faltó cerciorarte de mi cuerpo. ¿Cómo es que sobreviviste? Diría Goku furioso. Bueno, mientras tenga al menos el 10% de mi cuerpo, puedo seguir con vida. Y ciertamente tenía el 40%. Diría Freezer. Ahora basta de palabras. Vine a eliminarte. Goku, sin dudarlo, se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño. Freezer se cubriría del ataque justo a tiempo. Luego ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Aumentarían su ki conforme el otro hacía más esfuerzo. ¿Cómo demonios te hiciste tan fuerte? Diría Goku. Haciendo ejercicio y comiendo sano. Diría Freezer. Luego ambos de un impulso tomarían distancia entre sí. No lo entiendo. Diría Goku. No tiene sentido. No es algo que como que lo tengas que entender. Diría Freezer. Esa derrota me marcó. Entrené sin descanso para este momento. Para demostrarte quién es el que manda. Supongo que tendré que acabar contigo. Diría Goku. Solo que esta vez no dejaré una sola molécula de ti. Goku se quedaría mirando fijamente a Freezer con una mezcla de incredulidad y determinación en sus ojos. La última vez que se habían enfrentado había sido una batalla épica que había llevado a la derrota de Freezer. Pero ahora, ahí estaba Freezer, de pie frente a él, con una aparente sed de revancha. Freezer por su parte observaba a Goku con una sonrisa arrogante en su rostro. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, entrenando arduamente para superar sus propios límites y finalmente desafiar al legendario guerrero Saiyajin. ¿Qué estás haciendo aquí, Freezer? Preguntaría Goku tratando de mantener la calma a pesar de la sorpresa. Venganza. Pensé que había quedado claro. Respondería Freezer con su voz tranquila pero llena de determinación. He estado entrenando duro y ahora estoy seguro de que puedo derrotarte. Goku frunció el ceño ante las palabras desafiantes de Freezer, pero también sintió una emoción creciente. La idea de un nuevo desafío lo emocionaba y estaba ansioso por poner a prueba sus habilidades contra un oponente tan formidable como Freezer. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Freezer? Preguntaría Goku con una mirada seria en sus ojos. ¿No tienes idea de lo fuerte que me he vuelto desde nuestra última batalla? No me subestimes, Goku. Exclamaría Freezer elevando su ki y adoptando una postura de combate. Estoy listo para todo lo que tengas para ofrecer. Sin decir una palabra más, Goku asumió su propia postura de combate y se prepararía para el enfrentamiento que se avecinaba. Ambos guerreros se miraron fijamente, con una determinación ardiente ardiendo en sus corazones. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, pero sus ataques eran inútiles. Freezer era mejor que él en todos los aspectos, tanto en fuerza como en velocidad y técnica. ¡Imposible!, diría Goku. En un momento Freezer conectaría una patada en el pecho de Goku que lo alejaría de él. Goku trataba de hacer de cuenta que el golpe no le había afectado en lo más mínimo. Aún así, le dolía demasiado como para ocultarlo. ¡Maldito!, diría Goku furioso. Vamos, pelea en serio, como lo hiciste con ese gigante, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku, lo atacaría con una lluvia de rayos de ki. Goku se movería de lado a lado esquivando todos los ataques, pero solo lo lograría en un inicio. Luego fallaría en esquivar uno y por ello recibiría todo el resto. Deja de hacerme perder el tiempo, ya, transfórmate, diría Freezer. ¿Cómo sabes que puedo transformarme? Diría Goku. Solo hazlo, diría Freezer. Goku no tenía deseos de acatar las órdenes de Freezer, pero aún así sabía que tenía que hacerlo. Sin más remedio, Goku se transformaría en Super Saiyajin. Freezer se vería emocionado. Vaya, nada mal, diría Freezer. Que comience lo bueno. Freezer y Goku comenzarían con su batalla. Se produciría un intercambio de golpes a gran nivel. Cada uno daba lo mejor de sí. Tanto Goku como Freezer peleaban a un nivel que nadie se habría esperado. El cielo se estremecía por la pelea, mientras la tierra temblaba. Inevitablemente Krillin y los demás llegarían a enterarse de todo el escándalo. ¿Quién es ese sujeto?, diría Tenshinhan. No puedo creerlo, diría Krillin. ¿Qué pasa?, preguntaría Yamcha. Por lo que Goku me ha contado, ese sujeto debe ser Freezer, diría Krillin. No tengo dudas.
Es tal cual lo describió. ¿Con qué Freezer? Diría Yamcha. Al menos se parece, pero lo curioso es que supuestamente había muerto. Diría Krillin. La batalla seguía con la tensión cargada. Goku y Freezer combatían con una energía reluciente. En un momento, tanto Goku como Freezer conectan un golpe en el rostro del otro lanzándose lejos. ¡Desgraciado, voy a matarte!, diría Goku. Pero esta vez lo haré bien. No lo creo. Porque ahora conocerás mi verdadero poder, diría Freezer. ¿Verdadero poder?, diría Goku confundido. No inventes. Freezer comenzaría a elevar su ki poco a poco. Energía dorada recubriría su cuerpo. De pronto, tras un estallido de energía, se transformaría en Golden Freezer. El nivel que tenía Freezer era algo que Goku jamás había imaginado. Chicos, siento que algo va a salir mal, diría Krillin. Goku estaba aterrado, y con su nueva transformación podría hacerle frente a Freezer. El emperador del mal se lanzaría hacia Goku llegando con un golpe de puño en el estómago. Goku quedaría sin aliento, casi sin poder moverse. Solo mírate. De rodillas ante mí como debe ser, diría Freezer. No sabes lo humillado que me sentí con todo esto. No te pregunté, diría Goku. Freezer llegaría a Goku, lo sujetaría de la cabeza y de un rápido movimiento lo estrellaría contra el suelo. Se generaría un gran pozo en el terreno. Guarda silencio, diría Freezer. Luego Freezer, sin soltarlo, realizaría un estallido de ki sobre Goku. Tras una gran explosión, Goku saldría despedido lejos. Se veía realmente lastimado y perdería el Super Saiyajin. Los demás Saiyajins no sabían qué hacer. Sabían que si se metían en la pelea solamente sería para estorbar a Goku. Ponte de pie. No me digas que te gané tan fácilmente, diría Freezer. Esperaba una pelea más reñida, pero veo que me quedaré con gusto a poco. Goku se pondría de pie con gran dificultad. Estaba determinado a no darse por vencido. Sus ojos brillarían de morado al invocar energía demoníaca. ¡Freezer!, diría Goku. No dejaré que te salgas con la tuya. Los Saiyajins conquistaremos el universo. Por favor, son solo palabras, diría Freezer. Te mataré a ti y a todos los Saiyajins artificiales que creaste. Goku comenzaría a aumentar su ki. De pronto, gritaría creando un gran estallido de energía. Se volvería a transformar en Super Saiyajin, pero el dorado de su cabello en un momento se volvería azul. ¿Qué demonios?, diría Freezer aterrado. Freezer, yo no soy un Saiyajin ordinario. Soy un Saiyajin Dios demonio. Que te quede claro, diría Goku. Nací por ti, para eliminarte. Que te hagas más fuerte solamente hace que mi propósito sea más fuerte. ¡Eso es, Goku! ¡Vamos, acaba con él!, diría Krillin. Goku, como si nada, estaba frente a Freezer. El emperador del mal no podía creer la velocidad de Goku. Freezer golpearía el rostro de Goku, pero su puño impactaría sin mover un solo músculo. Luego Goku lo sujetaría de la muñeca y comenzaría a ejercerle una gran presión. ¡Suéltame!, diría Freezer. No creas que voy a hacerte caso, diría Goku con frialdad. La fuerza de Goku iría en aumento poco a poco. Freezer estaba desesperado por liberarse. En un momento Freezer realizaría un estallido de ki esperando poder liberarse, pero eso no funcionaría. Goku se hartaría de Freezer, lo lanzaría lejos para luego atacarlo con un ataque de ki. El emperador del mal se perdería de vista por un momento tras producirse una gran explosión. Después de eso, Freezer caería al suelo. Ahora te eliminaré, diría Goku. Freezer comenzaría a reír como si estuviera todo bajo control. ¿Qué te da tanta gracia?, diría Goku furioso. Freezer se pondría en pie a pesar de sus heridas. ¿Qué pensaste que esto era mi límite?, diría Freezer. Esa forma que tienes es algo efímera. En cambio, yo aún tengo una transformación más. ¿Una transformación más?, diría Goku. Claro que sí. La llamo Black Freezer, diría Freezer. El cielo comenzaría a oscurecerse tras Freezer elevar su ki. Su piel poco a poco comenzaba a oscurecerse, mientras su poder se elevaba más allá de sus límites. Whis y Bills lo veían todo desde su planeta, esperando un resultado. Vaya, ¿con qué ha usado al fin su último recurso?, diría Bills. ¿Qué es lo que pasará ahora que Freezer usará el Black Freezer? ¿Acaso Freezer será más fuerte que Goku? Y aún más importante, ¿Goku podrá ganarle a Freezer?
Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.